¿Qué onda, canijos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Valle de las Sombras. Presenta Stave Podcast. Y hoy pues estamos muy contentos, muy felices de tener aquí a mi amiga María del Mar, que es arqueóloga. Bienvenida, Mar, al Valle de las Sombras. Gracias. Y saludcita, que nos estamos chingando un mezcalito. Por este recibimiento. Sí. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Dices, y que compartas. Dices su nombre, güey, parece comienzo de telenovela. telenovela de Talía. Pero a ver, tú eres Sí, te Gustavo, echamos. ¿qué nomás? Eric Gustavo. Ahí está otro de novela. Y Eric Gustavo. No, yo Gustavo nada más. Ah, Y nice. Aristóteles. ¿Aristóteles? Aristeo. Ah, Y pues Gustavo. nada, bienvenida Mar, bienvenida al Valle de las Sombras. Y creo que hay un chingo de cosas que hablar. A Mar la conocí como maestra de historia. Y mi respeto, sabe un chingo, la neta, sabe un chingo. Y cuéntanos, Mar, cuéntales qué estás haciendo ahorita, qué te dedicas, qué haces. pues estudié arqueología. Estudié arqueología en la Autónoma de Zacatecas. Y la verdad es que no me gustaba la historia. Debo de aceptarlo. ¿Cómo? No. En secundaria, prepa. Bueno, la secundaria no, porque tuve un muy mal maestro, como todos. No, ¿verdad? sí. Y que ahorita lo estoy viendo, Profe ¿no? Rubén. Yo fui tu profe. Yo creo Fui que tu estaba tan maestro. perdido que ni se acuerda que fue maestro de historia. De veras. Salió mal. Y en la prepa no, sí, en la prepa sí tuve una buena maestra. Pero era muy buena dando clases de historia, pero era mejor dando clases de filosofía. O bueno, a mí me gustaban más las de filosofía. Entonces cuando terminé la prepa, dije, no, pues yo quiero ser filósofa. Pero me metí aquí. Por ella. Sí, por ella, no. Y ella era arqueóloga, de hecho. Era gringa, Donna se llama Donna. Y era gringa y... Entonces, me metí a estudiar humanidades aquí y ahí estudié, porque apenas había empezado la carrera, fui la segunda generación. Y como a los 2 años de estar estudiando ahí, tuve un maestro, el profe Kach, que él era arqueólogo, y las materias eran más hacia los pueblos indígenas, hacia todo esto. Y dije, no, pues ¿qué hago yo en humanidades? Yo lo que quiero es arqueología. Y me metí a arqueología, y te digo así, la historia como que así, pues la que me dio Donna, pero ella no. Y ya cuando entré a trabajar ahí, que fue mi primer trabajo, por ejemplo, o sea, ahí fue cuando yo aprendí historia, porque yo tenía que leer, yo tenía que preparar las clases y dije, no manches, la independencia fue por esto, así, y realmente fue por esto, realmente fue por aquello. Y eso te hablo que fue que hace 7 años, hace 7 años. Y ahora cuando lo repienso, me arrepiento de mucho que dije en la secundaria, pues. O sea, ya veo la historia, si ahí siento que la vi de una manera bien nueva y diferente a como la veía en la secundaria y la prepa, así de 7 años para acá, siento que la veo muy diferente a cómo veo la historia. O sea, si pudiera hacer un regresar para atrás, daría las clases muy diferentes. Bueno, en técnicas muy similares, Claro. pero el mensaje sería muy diferente. Y sí, yo no sé ustedes, cracks, pero a veces hablar de historia es, pinche historia aburrida. Para Pinche ustedes. materia, ojete. Y a mí me gusta un chingo, güey. Los únicos que pueden decir, dijo Mar, tuve un mal maestro de historia, como todos, los únicos que no pueden decir eso son nuestros alumnos. Claro. Eso sí, no. Ellos saben que Neta. me gusta un Y chingo menos los la activos, historia. porque así les va. No se lo saben, cracks. Ya sabrán. Y y también yo les platicaba ahorita en la pre que así yo tuve mis maestros de historia, igual la primaria, pues a ciegas, ¿no? O sea, Sí. en secundaria sí tuve un buen maestrillo y me gustó, ya después se va perdiendo y me pasó igual que a Mar, o sea, yo cuando me toca impartirla digo, güey, no mames, o sea, qué Pues sí, perro dicen, ¿no? está. Que uno realmente aprende de un tema cuando te toca enseñarlo. O Y sea, no cuando tú eres estudiante, mames. crees entenderlo, pero cuando tú lo explicas, ya te cae así el 20 realmente. Y de más lo que por son todos las los mitos y cosas que la rodean, vaya. Pues a la intereses, historia. ¿no? Intereses, te das cuenta que está hecha por intereses de unos, Realmente la historia la escriben de verdad los vencedores. los vencedores, los poderosos. Estábamos ahorita diciendo y Claro. toda la historia está centrada en el viejo continente. Sí. Mal llamado el viejo continente porque No, sí, claro. sí. Bueno, le llaman viejo continente a todo, ¿no? Europa, Asia, África. Todo lo que está allá. Bueno, menos Oceanía. Oceanía no le llaman viejo continente. No, es el ¿Existe? más. No mames. Eso no lo vi en el editorial Santillán de Pero segundo grado. Sí, de eso no viene. Pero sí es cierto, o sea, ¿y América Victoria qué, no? Santillán. América tuvo su propio desarrollo sin saber que Sí. existía ya algo y nosotros somos americanos, entonces
deberíamos de tener una perspectiva más local que una extranjera. Sí. Pero pues no la tenemos así, y digo, está bien, el chiste es pues repensar, preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué no? Y Ajá. cómo eso ha afectado a mí y al mundo en el que vivo incluso, ¿verdad? Sí. Que todo sea tan occidentalizado. Ujú. Pensemos, por ejemplo, los estereotipos. O sea, la gente güera es más guapa que la gente morena. Y Pues, no. ¿por qué no? O Sí. sea, por unas ideas que son ajenas a... Claro. Y cómo afecta, pues, a México ese tipo de ideologías que permanecen. Fíjate, hablando de la historia, tanto me gusta la historia que en el primer librillo que escribí Pues sí, historia. puse... Un corazón. Yo amo la historia. I love la historia. verga. Sí, que le gusta la historia. Puse un cachito de Egipto. Ah. Hay un viaje a Egipto, ahí que hace el ¿Qué hiciste? personaje. El personaje. Ah, qué chingo no hubiera sido. Pero me gusta que las demás pienso hacerlo así como ahora vamos a con los incas, vamos con los mayas. ¿Cuál que también. librito? Escribí un libro que se llama Las aventuras de Dex. Mm. Y dentro de sus páginas viajan al antiguo Egipto. Está muy perrón, ya luego lo sabrán. ¿Tú ya lo leíste, Gus? Sí, Sí. Pues, sí te acordarás de... Y por ahí hay un viajecillo al antiguo Egipto. Y pues por lo dije, tengo que poner algo que me guste también. Si a la gente le gusta, que me guste a mí. Pero sí está muy, muy, muy chingón. Y ahorita hablábamos pues de los egipcios en la pre. Y pues todo esto realmente es sumamente interesante. Y controversial. Y mira, ahorita que es eso de que la historia la hacen los vencidos, los Los vencedores. vencedores. Y pensamos a veces en los vencedores de ese momento, Ajá. pero son los mismos de ahorita. Casualmente. O sea, me acuerdo que cuando yo fui a Zacatecas, que te digo, no tenía así como muy bien las nociones de la historia porque no me gustaba. Yo Ajá. quería ir por la arqueología, por lo prehispánico nomás. Y pues Zacatecas, como tuvo su evento de la toma de Zacatecas durante la Revolución Mexicana, pues todo la toma. Y estuvo bien chido porque me acuerdo que cuando llegué, hicieron como representaciones en distintas partes de la ciudad, como maquetas gigantes, como recreando cómo debió haberse visto la toma de Zacatecas. Y es que está bien chido porque hay edificios, por ejemplo, ahí todavía que tienen los impactos de bala. Entonces, o sea, la gente que vive por ahí piensa que son, nada, la cantera ya toda Dañada. desgastada. Pero Se madrió, son balas. se madrió. Ajá, son balas, pues. Entonces, Ya estaba está chido. viejita. Porque hacían recreaciones de esto, pero obviamente, sobre todo los revolucionarios, pues. Y yo me metí así en más conflicto, dije, pero, o sea, ¿por qué el gobierno, el Estado zacatecano, reglorifica a los rebeldes? Si lo que no quería el Estado eran los rebeldes. O sea, si ahorita hubiera una revolución de rebeldes, el Estado no estaría haciendo maquetotas de ellos, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento hasta ellos también se apoderan de lo que les interesa? Por eso digo, o sea, la historia, dicen, la hicieron los vencedores. La están haciendo. O sea, la misma perspectiva, los vencedores de ahorita, la idea homogenizadora son los que siguen haciendo la historia. O sea, no pensemos que era algo de antes y ahorita ya se arregló. Ajá. La siguen haciendo los vencedores, pues. ¿y por qué crees que eso sucede? Necesitamos héroes. No, eso también es un asunto, ¿verdad? Sí. Sí, porque creo que necesitamos, porque es adoctrinadora. Ajá. Yo creo que porque la historia no se ve como algo propio tuyo, sino una estrategia para adoctrinar. Entonces, me voy a sonar bien anarquista, pero el Estado realmente, o sea, como toda institución, busca adoctrinar. Claro. Pensemos, hasta a veces nuestras propias casas buscamos adoctrinar. Sí. Tenemos una idea de lo que está bien y lo que está mal y les enseñamos a nuestros hijos qué está bien y qué está mal y con ejemplos y todo para que ellos crezcan. No así como con un plan bien de, ¿cómo se llama? Mini-Me, Mr. Mal, así, Ajá. ¿cómo se llamaba? El de esta película de Mini-Me. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Es Austin Powers? Austin Powers. Austin Es Powers, ¿no? correcto. No así como que gente mal, nos imaginamos a veces como gente mal en un círculo de cómo vamos a plantear la historia. Pues no es No, así no, no tal es así, cual, ¿no? ajá. Sino que la gente que tiene el poder, que normalmente es quien tiene el varo y quien tiene pues el poder político, ellos mismos se justifican, entienden su propia historia diciendo, no, es que háblales de Pedro Moreno, ¿no? Del héroe Pedro Moreno, Ajá. pues. Entonces, o sea, hasta el mismo Pedro Moreno, eso, hubo la necesidad de generar un héroe, porque así le enseñas a la gente más fácil qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es Sí. ser laguense, ¿no? Qué es tener así, la Orgullo. camiseta puesta, casi, Ujú. casi. Entonces yo siento, o sea, ¿por qué es esa necesidad de hacerlo como tan, así, tan, ¿cómo se dice? Tan manipulada, por así decirlo. Pues porque a final de cuentas, quienes deciden qué es la historia y cómo se explican, buscan siempre cómo justificar sus actos.
porque ellos están convencidos de que sus actos son los mejores para el Son los país. buenos, O no sé claro, qué. ajá. Pero pues ya si uno cuando hace una perspectiva más crítica dice, pues para unos pueden ser buenos, pero para otros no. Ajá. Entonces, ¿qué discurso doy hoy en la historia? La oficial, que hace ver los buenos, y luego porque para nosotros que trabajamos en escuelas públicas, te das cuenta que el estudiante se identifica a veces con esa historia, con esos héroes, ¿no? Quieren también aspirar a ser, pues, no Pues, sé Pedro Moreno, pero pero sí ricos, ¿verdad? Sí, Por sí, sí. ejemplo, ricos. Entonces, se visualizan más con los ricos, aunque su contexto realmente no se asemeja mucho al de los ricos, ¿no? Entonces la gente se esmera y se esmera por ser rico, pero a veces también tu contexto pues no te lo permite y luego se deprimen porque se da cuenta que no lo están logrando. Y aparte te hacen ver que no lo estás logrando porque tú no le estás echando ganas. Cuando realmente el contexto en el que vives no te lo permite. Pero pues el estudiante no se da cuenta de eso porque siempre le enseñan la historia así como de que no, pero el pueblo luchando lo logró y cosas así, ¿verdad? Cuando el pueblo lucha, el Estado siempre lo oprime. Y casi siempre quien gana es cuando la hay un fuerza. acuerdo o entre Estado y pueblo diciéndole, ok, andas muy rebelde, ¿no? Andas muy rebelde y si tú sigues con eso, me vas a derrocar. Entonces vamos llegando a un acuerdo. Te doy esta parte y tú te calmas. Y entonces la persona, el grupo dice, bueno, pues ya logré algo. Sí. ¿No? Y lo toma, pero la historia y todo sigue exactamente igual. Por ejemplo, en Argentina, que estaba el Día de la Raza, ¿no? Que es el 12 de octubre, ¿no? Pero, o sea, ¿hasta qué significa celebrar el Día de la Raza? O sea, ¿qué es celebrar la raza? ¿Por qué celebramos? Bueno, muchos años lo celebrábamos así como el día de la raza, del encuentro. celebrando el encuentro de los mundos. De los ¿verdad? dos. los Prácticamente dos pues mundos. estábamos celebrando nuestra Nuestra propia extinción. el suicidio de Carajo. la muerte de todas las culturas originarias. Sí. Sí, o sea, como dices, te lo disfrazan diciendo, pues celebramos el mestizaje, pero ni madres, ¿cuál mestizaje? Claro. Ya no hay, o sea, pues ¿dónde están los No, cholos no hay y nada, güey. dónde está mi O es un Quetzalcóatl? mestizaje genético, pues, Ajá. pero culturalmente, pues, predominó la cultura europea. sí. Pensamos que por comer tortillas, ay, sí, somos como mestizos, pero la ideología que permanece es la europea, pues. Cuando sí hay grupos indígenas, y ahorita están pues súper aplastados, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué oprimidos. sentido tiene que celebres aparte el Día de la Raza, cuando taxonómicamente, o sea, cuando ya es que en la biología así dicen, no, pues está especie, familia, sí. subespecie, o si en los humanos no existen las No, razas. Ajá, sí, exacto. Llegamos a especies O sea, sapiens, tanto africanos como europeos, chinos y Todos mexicanos somos la somos misma sapiens. raza. Entonces, hasta hablar de un día de la raza, biológicamente es estúpido, ¿no? Pensar que existen razas en las... Porque aparte de eso te hace pensar que entonces si hay razas, hay diferencias, Ajá. biológicamente somos diferentes, Y hay categorías. Sí, pues, entonces soy como mejor que tú, Marte. ¿verdad? Sí, y hay categorías como lo manejan con los perros, ¿no? Del pedigrí. Entonces, Claro. yo soy de tal raza, güey, y te puedo hacer a ti lo que yo quiera porque tú eres de la otra que no sirve para nada. Y hay pedigrí entre las Y hay personas. pedigrí también, La sí. neta, o sea, sí lo hay. Bueno, no lo hay, pero la gente le hace existe. pensar que Lo sí crea, hay. pues. Sí. Ajá. De hecho, hay un libro que se llama no me acuerdo, de hombres a dioses, no me acuerdo cómo se llama. Lo venden mucho por por el ebook de Amazon, ¿cómo se llama? Por ¿se acuerdan del dispositivo? ¿Cómo se llaman El los? Kindle. La Kindle, Kindle, ajá. la Kindle. Sí, Lo difundían mucho por ese. No me traigo hoy en la cabeza. Estoy pensando en tomar estatuas de Cristóbal Colón a la vez. Oye, fíjate, hablando de ese pedo, Mar, fíjate, yo me acuerdo, y te lo juro que desde ese día no puedo escuchar esa canción de manera diferente. Hay un grupo que me gusta un chingo, Caifanes. La de afuera. No. De hecho, Entre dos- mi canción favorita de Caifanes mundos. se llama Debajo de tu piel. Aquí no es así, se llama. la Ah, canción. pero Sí, aquí. y Ah, esa es muy estábamos platicando una vez tú y Esa yo. de Velanova. buena. La de Rosa Pastel. Estábamos platicando de la pinche canción de Aquí no es así y me dijiste, pero ¿ya escuchaste bien lo que dice? Y yo, pues es que está bien perrona. Pues sí está perrona. Sí. Y desde ese día tomó un pinche sentido bien cabrón. Para mí esa canción se convirtió en mi favorita realmente por la letra. Y no más, hace poquito, Mar, hace que fuiste a la escuela a pintar. Tú y Alan. Como 6 meses. Más o menos. 4, 5. Y yo les di la idea. Y pintaron la mitad de como una calavera El y cráneo. de un indígena y No, el rostro de una indígena y el cráneo con casco de un europeo. Ah, de un conquistador. europeo y está perrísimo. Y yo me de cuenta que
Yo lo veía, yo lo visualicé y con la pinche canción aquí. Y vienes desde Simón, allá. donde no sale el sol y otro pedo. Y realmente sí es cierto. Güey. Sí, pues yo pensaba en la de otra, la de aquí no es, no, la otra, la de afuera. Porque también te pone a pensar eso. Es que están bien chidas las canciones de Caifanes, Bien ¿no? perras, sí. Nos escucharemos muy chavorrucos, pero antes No, las ma, canciones otro pedo, tenían mucha sí. esencia, sí, tenían así como un mensaje político más explícito. Y esa de la de afuera, también dicen, no, afuera no te cuido, solo adentro. Y es como lo que decíamos, si tú te sales del rebaño, si tú de repente decides pensar que Europa no es lo más chido, que el güero no es el más guapo, ni cosas esas, estás como afuera y estás como excluido por un grupo, te traen de loco, Desprotegido. de utopista o cosas así, ¿no? Porque tienes que pertenecer ahí para que te proteja la misma colectividad. Ah, pero lo que te estaba diciendo del libro este de Hombres a Dioses, de lo que hablamos del racismo, bueno, de la idea de razas. Por ejemplo, ahí ya han habido muchísimas investigaciones. Ustedes saben que el neandertal en Europa se expandió junto con el Homo sapiens. Mucho tiempo convivieron. Y ya hay evidencia genética de que como el 3% de la genética de sobre todo el europeo es neandertal. Entonces, ahí menciona este autor que es un poco problemático decirlo abiertamente, porque ¿qué daría paso el decir que el europeo tiene genética diferente al del resto de la humanidad? Pues que eres superior, ¿no? Ya no es una cuestión de ideologías sociales, sino que biológicamente eres diferente. Entonces eso ya me da a mí, y aparte blanco, ¿no? El neandertal era güero. Entonces, como decir, ¿ves? Si soy superior, o sea, biológicamente soy superior. Sí. Entonces, te decía de Argentina, pues, de que Argentina tenía este Día de la Raza. Y ya hubo un montón de gente que dijo, no, espérate, ¿cómo que Día de la Raza? O sea, para empezar es una estupidez hablar de razas. Y en segundo, festejar un exterminio masivo de comunidades indígenas de toda América. No nomás de México, sino de toda América. Entonces empiezan a decir, no, que se llame el Día de la Resistencia Indígena, el Día de los Pueblos en Resistencia Indígena. Y ya, o sea, pero y luego decíamos, entonces, ¿qué conlleva, no? Llamarle así. Pues a lo mejor que la gente ya como la que... violencia o algo. Sí, bueno, sí, porque aparte de resistencia indígena, porque esto del Día de las Razas, me acuerdo que también en otra secundaria que me tocó trabajar y tuve que hacer así la representación en los honores de la bandera del Día del... y yo así de, no manches, ¿de veras quieren que la haga? Porque ahorita voy a hacer... Porque va a valer madre. Voy a hacer una versión alterna a cómo debe haber sido la conquista, ¿verdad? Y era en el Teresiano. Y dije, entonces muchas cabezas... ¿Si quieres? Y las incluyéndome. Las monjas, pues, cabrón. Sí, no, así que no, pues nada, tuve que dar el discurso de así todos agarrados de la mano, el mestizaje, y tú dices, ay, guácala, ¿no? O sea, como si en la vida real realmente nos agarráramos de la mano así, Sí, o sea, es como un poco ilógico. Pero entonces, o sea, decían esto del día del... Y yo agarré esto del Día de Pueblos en Resistencia. Si quieren que lo hagan, ¿están seguros? Sí, Va a valer madre. Sí. Fírmeme aquí, por favor. De que no se hacen responsables, de que no me corrieron. Maestra, pase a la oficina. No, ahí sí no me corrieron, ahí sí no. Ahí sí yo tuve que renunciar porque tuve mejor puesto a que lo dejé. Pero entonces, lo que hizo, por ejemplo, todo este poder argentino es lo que decíamos, como que llegan a una negociación. Ok, acepto tu nombre de resistencia indígena y ya te sientes que ganaste algo. Pero la realidad sigue exactamente igual. Sí. La desigualdad, la diferencia entre personas por su color, por su etnia, sigue siendo la misma. Nomás que le llamamos Día de los Pueblos en Resistencia. Y en otros lados, como aquí, pues ya lo conocen como el Día de la Hispanidad. Que tan más quedó ridículo, todavía. ¿verdad? Bueno, pero es que Cristóbal Colón descubrió América. Ya no falta que le digan el día que los españoles se cogieron a los americanos. Ya que le pongan. Pero tienen que ver, bueno, Ya lleva mediocito. mejorar la especie, ¿no? Eso Exacto. y mucha gente se dice, pero nos trajeron la educación, ¿no? ¿Sabe qué es? Todavía hay gente que está en conflicto con eso, ¿no? Hay mucha gente que defiende precisamente esto, lo autóctono de nuestro continente. Y pues nos damos cuenta también de que la historia es bien pinche hipócrita, porque pues Estados Unidos con su mensaje de que América es Para los americanos. para los americanos, cuando en Estados Unidos ya no existe ningún pueblo indígena, todos los erradicaron, todos, no hay, Sí, no, ahí sí o sea, tiene tú sentido. tienes nativos indios en Las Vegas, administrando casinos, pero pues no mames, eso no era América. No. Y ese no era su forma de ver la vida ni su filosofía. Está radicada totalmente y se proclaman ellos los originarios y auténticos del continente.
Y sí, del continente, porque digo, México tampoco está tan alejado, ¿no? Lo traje justo ayer a platicar con un amigo y decía, también está la política de México para los mexicanos. Ajá, sí, sí. Me contaban unos amigos, yo estudié la maestría la hice en el colegio de Michoacán, en La Piedad, Michoacán. Y llegan un chorro de estudiantes de Sudamérica, colombianos, ecuatorianos, venezolanos. Y me contaban que en una generación estaban en clase dentro del colegio de Michoacán, que es aparte en un cerro privado, en un fraccionamiento privado, está en un cerro. Y estaban en clase y llegó migración así a la escuela, abrió los salones y les pidió sus papeles. Ajá. Porque eran la mayoría, eran venezolanos, ecuatorianos, colombianos, etcétera. Y el maestro de inglés era canadiense. Y Y no hasta, que tenía- y hasta que él empezó a decir, ¿y por qué no me los pides a mí si yo también soy inmigrante? Que sabe que a usted no le estamos hablando, pues. Entonces, decíamos, México también tiene unas políticas Sí, bien sí. horribles con los migrantes, ¿no? O Sí, sea, y sí. nos quejamos de que Estados Unidos con nosotros son bien mala onda, Pues, pero pues... Pues al final de cuentas pasa como lo decías tú, ¿no? Pasa como en las familias. Las cosas buenas o malas se replican en escalas. Sí. Si a ti el vecino del norte te trata de la chingada, pues tú vas a tratar a los del sur A los otros igual también, de la güey, chingada. Claro. Sí, Sí, este güey me está pegando con el látigo, Ah, pues yo yo voy a te doy chingar a con él. dos. Sí, sí, güey. Y, por ejemplo, en este tema de la historia, ahorita que dices, nosotros nos la pasamos llorando la pérdida del territorio de Estados Unidos, ¿no? Que pues fue un acuerdo, o sea, fue un acuerdo libre, nunca hubo una venta real, fue un acuerdo. Y pues nadie dice nada de Chiapas, güey, que Chiapas era de Guatemala y nos lo chingamos. O Yucatán, O que buscó su Yucatán. propia independencia, ¿no? Sí, Y güey. México Y considera- nadie dice nada de eso, güey. O sea, el México manipulamos pues la historia. Todo el mundo piensa siempre que el territorio mexicano ha comenzado desde Chiapas, ahí. Quintana Roo, hasta lo que nos robaron, ¿no? Arizona, Sí. Nuevo México, y Pues pues, creo que qué llegaste a culeros, Canadá, güey, ¿no? nos chingaron. Pero habrá que preguntarle a Guatemala qué piensa. Y no más en fronteras políticas, piensa también en los grupos indígenas mexicanos, Sí. o sea, también a ellos los obligaron a introducirse en esta idea del mexicano cuando ellos no se sienten mexicanos, No, ellos se claro. sienten, no sé, de San Juan Chamula o algo traían aquí, ¿no? O de, De San San Cristóbal. Cristóbal. de las casas. Sí. Entonces, o sea, también, o sea, hasta esta idea política nacional es bien nueva y obligaron a otros grupos que no les gustaba esa onda política, los obligaron a, ni modo, te tocó estar aquí adentro, ahora eres Ahora eres parte parte de de México. nosotros. Nomás Sí. para una cosa, ¿verdad? Ajá, Porque- y eres, y con el perdón de la gente, pero así lo ve la mayoría del país, son como si fueran criaturas de zoológico, güey. O sea, es con lo que México se lava las manos de sentirse humano y generoso por decir, güey, pero respetamos a los pueblos, aunque Claro. los tengan sumergidos Sí, en lo más sí. profundo de la selva Sí. lacandona con las peores atenciones, pero pues ahí están nuestros pueblos. Y Pues como lo usos que y decías de costumbres. los gringos, ¿no? De con los nativos americanos, o sea, es igual, cuando quiere retomarse, es bien folclorizado. Sí. Sus danzas, su cultura, su gastronomía, sus rituales, como si, bueno, no sé, a lo mejor pueda hasta tocar susceptibilidades, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por qué habría ser un ritual con una concha, dirigirte a los cuatro vientos y prender copal? ¿Y por qué ir a misa, comerte una hostia, Es rezar o algo, a una estatua o algo Se ve así? normal. Porque eso no es un ritual, ¿no? Ajá. O sea, esto es mi cultura, esto es religión, y los demás son como imitaciones, pero bonitas, ya. Ujú. ¿verdad? Bonitas, con flores, pero son así como niños jugándole Sí. a ser occidentales, ¿verdad? O sea, entonces sí, es muy hipócrita. O como lo que le hicieron ahora, ¿te acuerdan cuando AMLO hizo una representación de México Tenochtitlan en el Zócalo? Ajá. Que hasta les grafitearon ahí, ¿no? Sí. O sea, honorificando a los indígenas muertos. ¿Y qué onda con los vivos? Los ¿Verdad? a O la sea, ¿para qué te chingada. sirve realmente Y- enorgullecerte de un pasado indígena si el presente indígena lo Pues está tienes bien por las cabrón, manos? Sí. Salvo los lugares donde son el atractivo turístico por excelencia, pues te diriges a la Riviera Maya, Ujú. en las zonas comerciales, ¿no? Y pues es un espectaculazo, ¿no? Y ahorita va a haber la exhibición de juego de pelota, Ah, sí, cabrón. con bola encendida. Y traducida al inglés, güey, en Sí. Chegal, y dices, tú Claro. vete a la verga, güey, ¿qué es esto, Los güey? voladores de Papantla. Sí. güey. Y explicado en inglés, y dices tú, pues a ver, perro, pues explícalo en maya Con mejor. un ligero costo de 700 pesos. Sí, ¿verdad? sí, y los que están pues son extranjeros que, ay, sí, qué bonito. Qué ¿no? bella la cultura qué bella mexicana, sí, y no es ¿verdad? cierto. Sí, no, es una folclorización, la verdad es que sí es
un poco preocupante. Sí, cuando buscaba yo videos para mis clases, y también no mames, o sea, los ves y en inglés, güey. ¿Verdad que sí, güey? Bien traducidotes, está el vato y no falta el Don Cangrejo hablando. Sí. Porque estaba de, ay, Don Cangrejo. Entonces los antiguos olmecas. Aliens, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alienígenas ancestrales. Ven acá, calamar, no, no hagas tonca, no mames, o sea, porque digo, güey, qué pedo. Mismas películas igual, güey, o sea, que digo, güey, ¿cómo puede ser que no, que nosotros no lo hagamos, güey, o sea. Pero es que, ¿sabes algo? O sea, sí lo hay, ¿no? O sea, sí lo hacen. De hecho, América Latina ha desarrollado su propia perspectiva. Se le llaman, bueno, a mí me encantan, se le conocen como los estudios decoloniales y descoloniales, que te invitan a pensar que, ok, América Latina ya le trajeron la ciencia europea, la lengua, porque enseñarte español, obligarte a hablar español, no es solamente cambiar de náhuatl a español, es que uno piensa en el idioma. Entonces, si tú ya no piensas en tu idioma, tu cosmogonía se pierde. Me da un ejemplo, por ejemplo, un señor que andaba haciendo un diccionario, creo que era totonaco español, le decía al totonaco, ¿cómo dices perro? No, pues ¿qué tal? ¿Cómo dices tal? No, pues le dijo, ¿cómo dices sapo? No, pues de tal manera. ¿Cómo dices mi sapo? Y que se quedó pensando y dijo, no, pues no puedes decir mi sapo. Porque no hay... Y le dice, no, pues nomás dime cómo se dice mi, me dices cómo se dice sapo, y ya es dijimos mi mi sapo. Funciona. Y yo se decía, es que no puede ser porque los sapos no son de uno, los sapos son de la agua. Entonces, la lengua es la misma manifestación de cómo piensas las cosas. Entonces, si algo no lo piensas, pues no existe en el lenguaje, pues. Sí. Entonces, realmente, ay, ¿qué estaba diciendo? ¿Por qué hablé de la lengua? Pues Siempre me pasa eso. la capitalización y te cambia la cosmovisión. Ah, ya me acordé, Ajá. sí. Siempre me pasa, ¿eh? No tiene nada que ver con No, el mezcal, no. lo juro. En clase, De en los clase. 10 que llevamos. Yo llevo uno, pero más llevaba 10. Ay, bueno, fuera. No, voy muy lenta. No, pero decíamos de que América Latina, o sea, dice, ok, yo aprendí español, aprendí con todos los filósofos europeos, ¿no? Marx, Engels, no sé, desde Rousseau, todo esto, Hegel. He ido comprendiendo el mundo a partir de cómo lo comprendieron los europeos, ok. Pero yo no lo veo igual que como lo ven los europeos, porque yo vi extinciones masivas de grupos indígenas, ¿no? Veo intereses, racismo, etcétera. Entonces, yo ya tengo una manera propia de comprender la historia y de explicarla. Y se dio un movimiento grandísimo, grandísimo, sobre todo en América del Sur. Pero que se dio muchísimas, bueno, también fue la Guerra Fría, porque obviamente todas estas perspectivas latinoamericanas eran más marxistas, más tendencias al socialismo. Entonces, pues Estados Unidos, que siempre nos ha protegido a México del socialismo, obviamente fue muchísimo, fue solo sarcasmo, al rato que sí, ¿no? No, pues también fue un ataque masivo hacia este tipo de ideologías. Por ejemplo, a mí me encanta uno que se llama Enrique Dussel, que es un argentino, que realmente propone esto. Pensamos como occidentales, pensamos como europeos, entonces todas las propuestas que damos son como europeos, entonces no se asemejan a nuestro contexto real. Entonces él nos invita como a pensar que América Latina tiene otra historia y muchas maneras de interpretar la realidad, no nomás una. No. Entonces, pues ¿qué le hicieron a Enrique Dussel? Le quemaron su casa, pero afortunadamente él no estaba, entonces no murió. Y luego la universidad donde trabajaba, pues buscaron todos los investigadores cómo expulsaron, entonces lo exiliaron de Argentina y se vino acá a trabajar a México y acá en la UNAM pues sí fue profesor en emérito y toda la onda, pero digo, América Latina y o sea, desde el siglo XIX ya estaba planteando una propia historia que intentaba posicionar y convencer a los demás latinoamericanos a que ya empezaran a visualizarse a sí mismos como latinoamericanos, no como occidentales. Pero siempre decíamos, quien tiene el poder lo va a aplastar. Sí. Sabemos que Argentina, Chile y todos estos países han tenido tantos golpes de Estado precisamente por lo mismo, ¿no? Se vivió cuando las dictaduras, ¿no? Sí. Cuando Pinochet y todos esos y las represiones y también que empezaban las ideologías liberales donde se quemaron libros de Marx, libros de Engels, la persecución por los que tenían los manifiestos y si tenías pues ahora sí que si traías un estandarte de la famosa estrella roja y el Che Guevara y vas, cabrón, a putizas. Pues fue aquí se vivió, pues, y ahorita, la plaza de las dos culturas. Pero es como burla, ¿no? O sea, como que si tú hablas de Marx, de Marx o del Che, idealista, ¿verdad? Sí. Utopista. Y es así como, hasta una vez nos dijeron a nosotros, ¿no? Que teníamos en nuestras tesis, nuestros marcos teóricos muy marxistas.
es un marco teórico muy viejito. O sea, como si ya hubiera pasado esta perspectiva de la moda. realidad. No es que pasen de moda, sino que son distintas perspectivas. Sí. Pero sí, ¿no? O sea, realmente, te digo, sí, de que sí ha habido una búsqueda y muchísimas rebeliones indígenas que han existido, pero no se cuentan, nadie se entera. Piensan que los indígenas son bien pasivos, etcétera, Sí. pero pues no. O sea, De las más recientes y bueno, que la gente se pudo dar cuenta, pues han sido las que encabezaba el Ejército Zapatista de Liberación Marcos. Nacional, ¿no? Y que también de buenas a primeras, ¡pum!, se acabó. Y Marcos. existen Marcos, un subcomandante, que todavía existe el mito. Dice mucha gente que ya murió y otros dicen que no, porque pues nunca nadie supo Nunca quién lo fue. vimos, Nunca nadie supo quién fue. Entonces, mientras exista alguien con su ideología y con un pasamontañas, podemos seguir diciendo que que existe. Marcos vive, ¿no? Sí. Sí, a diferencia de Che Guevara, que sí se vio que sí lo mataron. lo Nos mataron. consta. Entonces, a Marcos nunca supimos. Y esto también me remonta a mí, a lo que estabas diciendo tú al inicio, de estas figuras que crea la historia a conveniencia, de héroes anónimos. Por ejemplo, está en Estados Unidos ese monolito gigante al soldado caído, ¿no? Él está ahí en Washington, ¿no? Según yo, es la de los soldados Un caídos, obelisco. un obelisco. Ah, Y, por ejemplo, tenemos aquí en Guanajuato el famoso Pípila, Pípila, ajá. que quién sabe quién era. En otro lado está el cañonero, no sé cómo se llamaba, pero también Juan José Martínez es el Pípila. El niño astillero. Y más así que dices tú, no existe, o existe un nombre que fue un nombre armado ahí, Juan José González. ¿Por qué? Porque pues, son los nombres más comunes. Juan José y González, el apellido más común. López. Entonces nunca nadie va a saber quién chingados fue el Pípila. Pero como tú dices, o sea, te dan o te siembran una idea de que tú tienes la fuerza de aguantar todos los putazos que el Estado te dé, siempre y cuando tus ideas de libertad estén siempre firmes y vas a poder lograr algo, ¿no? el Pípila Quemar una puerta. Lo eliminaron de los libros, güey. Sí, ya no güey, existe. ya no, Pues ya no para existen nada. muchas cosas. Pues es que realmente el Pípila, según yo también lo que sé, es que no había un Pípila. O sea, hubieron muchas personas Muchos, que se acercaban con piedras. Entonces, Ajá. hoy justo hablaba con la doctora Rosina, que es una doctora de acá de la universidad historiadora que vivió casi toda su vida en Brasil. Ajá. Y ella decía que algo que así vea, o sea, en Brasil no tienen tantos héroes como aquí en México. Aquí hay mucho. Aquí en México todas las calles son Nombres. héroes, básicamente son héroes. O sea, no le ponen el título de héroes, pero Emiliano Zapata, digo, sí está chido lo de Emiliano Zapata, pero también hasta lo idealizan, ¿no? Sí. El hombre bueno, y si de repente sale ahí una cosa mala, ¿ves? No era tan bueno su movimiento. Sí, Pues era cacique persona. y Ajá, cacique. terrateniente. O gay. ¿Verdad? Porque también, luego sacaron sí, que era sí. gay. Entonces yo digo, pero pues qué, o sea, son personas, pero la historia siempre las quiere hacer como héroes, ¿no? Para Ajá. que tú te... Y dice que ella que allá en Brasil, ¿no? En Brasil casi no hay esta onda de los... De los Bueno, menos héroes. ella que vivió en Minas Gerais. Dice que hasta los nombres de las calles son como de gente de ahí de las colonias y eso, que han sido sobresalientes en la colonia, pues. Sí. O sea, como que construyeron una escuela o cosas así. Son Doña cosas como- Juanita, la de las gorditas. Ah, Un güey. delegado. Pero en portugués. Doña Pelos. Las tortas. Doña Pelé, güey. Doña Pelé de Tetsunoran. Y pues nada, cracks, no se vayan. Regresamos en unos minutos y aprovechen para escuchar Caifanes. No sé qué. Regresamos en un momento. Regresamos. Para Seronda. Refil y Resonda. escuchen Seronda. Sí, escuchen Ojos Seronda. color miel de Seronda. Y si no se han suscrito, pues háganlo, cracks. No pasa nada. Denle like, comenten cómo lo están pasando con nosotros. Y pues nada, los leemos y ahorita nos vemos. Saludcita. Levantan sueños, ese calor que abraza, que tiene el tiempo. Veo caminar, quiero tenerte y cautivar siempre tu mente.
Bien, pues regresamos en esta segunda parte. Lo que ustedes acaban de escuchar se llama Ojos Color Miel de nuestros amigos de Seronda. Ya tuvimos aquí a Paco de Santiago y tuvimos al buen Mane. Y queremos a la vocalista aquí también. Para- ¿Ya han visto sus episodios? Vayan a verlos. hay que ver sus episodios. No me acuerdo qué números son, pero luego se los vamos a compartir aquí. Hace como 4, ¿no? Hace como 3 meses. Es el 45, creo. Es que con Mane grabamos dos partes. Es Con Paco, ¿no? uno y luego se separa con el de Eli. Con luego el de Eli sigue Shan y Manu. luego sigue otra vez Paco. Ujú. Pero aquí Manu. seguimos con Mar. Manu. ¿Qué onda, Mar? ¿En qué nos quedamos? Neta, me perdí. Pues es que hemos abordado muchas cosas, pero podemos irle dando un giro. Si quieres, sí, Sí, dale. bien al éxito. Pues no sé, es que les digo que, o sea, yo estudié arqueología y fíjate, justo ayer llegué de un encuentro de egresados de la maestría en la que estudié y se discutía precisamente esta idea como que a veces pensamos que el arqueólogo es experto Que en está- excavar. Ujú. Entonces sí, Brochita y suelo. Oye, ¿lo has Sí. hecho, por cierto? sí lo he hecho, pero, y me gusta, pero no es lo que me apasiona. A mí, por ejemplo, lo que me empezó a apasionar mucho de la arqueología es divulgarlo. Porque está bien chido excavar y toda esta onda y platicar con otros arqueólogos del Rojo sobre Bayo, de así cosas que uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué? Ajá. Pero así yo de repente, como también me gusta mucho hablar con la gente, con la viva, no nomás con los muertos. Ajá. Cuando hablo así con los vivos, Pinche marro. me doy cuenta que pues hay un desconocimiento total de la arqueología. Sí. Para empezar eso, pensar que solamente es excavar. Ajá. Y otro es pensar por ejemplo, que todo lo arqueológico lo hicieron los aliens. Digo, somos vecinos. ¿Cómo? ¿No? Perdón. ¿Qué acabas de hacer? Ah, Spoiler alert. pero lo que decíamos hace rato, hasta hay un meme, ¿no? Que sale en unos videos y que dice que cuando tu cultura es tan blanca que no tienes que atribuirle sus logros a los aliens. Pero cuando ya no son tan blancos, ahí sí los aliens. A los aliens, porque los humanos no pudieron apilar piedras para hacer una pirámide, ¿no? Tuvieron que ser los aliens. Sí. Y digo, somos vecinos de Ojuelos. De Ojuelos y Argos, o sea, personas por su presencia alien. Entonces yo así cuando veía eso, decía, sí está bien chido excavar, porque sí está bien chido excavar. O sea, que tu oficina sea el campo y que Ajá. llegues con arena por todas partes y te tengas Sí, que chingón. bañar. Y aparte no hay agua en el campamento y a pesar de toda la arena te tengas que bañar 3 veces a la semana o cosas así. Está chido. Pero no sé, yo cuando platicaba con la gente y veía así como eso de que no creen lo que dicen los arqueólogos, de eso, dije, chale. Entonces me dije, es que el problema está en los arqueólogos, que todo lo que investigamos nos lo quedamos entre nosotros en coloquios de especialistas, en un revistas, artículo en un de una artículo. de revista. O en un museo. Y luego todavía vamos y nos quejamos que la gente, uy, qué ignorante, piensan que son los aliens o piensan que fue tal y tal cosa. Como que ignorantes. ¿Y cómo ellos iban a saberlo? La verdad, si toda la información que sacamos nosotros no la compartimos, pues. Entonces fue ahí cuando me dije, no, a mí creo que lo que me gustaría es explicarle a la gente qué es la arqueología y sobre todo despertarles ese interés como hacia el estudio del pasado. Porque también con el paso del tiempo me doy cuenta que arqueología no es excavar, es nada, es analizar la sociedad. O sea, esto es arqueología, Sí. este edificio es arqueología, todo es arqueología. Arqueología es básicamente estudiar a los humanos según entorno. cómo van transformando su entorno, Ajá. cómo generan productos y cómo, no sé, hicieron un camino Sí. o sembraron Es que árboles de una manera. Se entiende como que arqueología es todo lo que está enterrado. Pero Sí. hay que descubrirlo. Porque la Ley Federal de Monumentos aquí de Fósiles y México... todo ese pedo, ¿no? Sí, bueno, y hasta, de hecho, fíjate, a veces lo confunden con fósiles, con mamuts y con dinosaurios, pero no, arqueología es humanos, ¿Cómo o que sea, no? arqueología ¿Cómo es humana, y pues en los dinosaurios no existían todavía los humanos, Esa entonces es paleontología. paleontología, Sí, sí. y es más del área de la biología, Sí. o sea, nosotros los arqueólogos nos enfocamos en lo que los humanos hacemos, tanto en el pasado como en el presente. Como hasta ahora. Entonces, en ese punto te das cuenta que excavar no es la única estrategia, sino Ok. revisar documentos históricos también es una estrategia, Sí. observar, platicar con la gente, todo eso también lo hace un arqueólogo, pues, o sea, Ujú. porque de repente como que no hay muchos límites, al final de cuentas, incluso la leía, bueno, parece clase de humanidades, que es donde doy clases, pero si leen a Bruno Latour, él hasta habla también del problema que hay en siglo XVIII y XIX con Augusto Comte en Europa, volviendo a Europa, porque todo pasa en Europa, de cómo es que las ciencias, cuando ya se empieza a dar un conocimiento científico, ¿verdad? Ya como que la Positivismo. gente, ajá, exactamente,
cuando la gente como que ya no le basta con dedicarle a los dioses todo Todo. el futuro de la humanidad, sino que se reconocen que ellos mismos son los que dependen del futuro y ellos son los que hicieron el pasado, pues. Entonces Augusto Comte precisamente trae esta idea positivista de decir, todo se puede analizar, todo se puede cuantificar, así como los físicos hacen todo observable y puedes hacer experimentos y si se repite 6, 7 veces quiere decir que esa es la verdad. Entonces él hasta dice que la historia, bueno, no le llama historia, le llaman las ciencias del alma, ¿no? O algo, las ciencias, sí, algo así le llaman, piensa que se pueden medir como Sí, claro. todas, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues te vas dando cuenta que, bueno, se empieza también a hacer como más especializaciones. Está la historia que se dedica a los documentos históricos, la arqueología a los objetos, La sociología, la sociología a la gente, la antropología a las culturas, que es una onda muy gringa y así. Pero ya llegamos a un punto, lo que llamamos de Bruno Latour, es que te das cuenta que a final de cuentas todo es ciencia y es conocimiento. Sí. O sea, es buscar la verdad. Y no puedes a veces dividirla entre sociales y naturales. Porque, por ejemplo, yo si me dedico a estudiar la parte social de cómo se ha ido transformando lagos, ¿verdad? No puedo hacer de lado el aspecto biológico. Ajá, que Las comían, especies, qué comían, qué cómo, árboles ajá. habían, cómo estaba esta onda de los lagos, etcétera. Entonces, van de la mano a final de cuentas. Y yo, por ejemplo, ahorita que digo eso de que si soy arqueóloga, o sea, soy arqueóloga porque tengo un título que dice licenciada en arqueología, pero pues soy, no sé, una persona que observa su realidad social, más concreta, Más si como la social. como sociólogo. Pues sí, pero con otras estrategias y con otras preguntas, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, como arqueóloga, eso sí, no puedo dejar de vincular a los humanos con los materiales, Ujú. porque estoy convencida que toda la realidad se va a explicar a través de cómo nos vinculamos con los materiales. Las ideas, todo se va a palpar. O sea, por ejemplo, pensemos, parece comercial, ¿verdad? Sí. Pero la obesidad, la obesidad en México, pues aquí está la materialidad de que existe un problema de obesidad, Sí. ¿no? Entonces realmente estudiar la sociedad no se limita a la arqueología, a la historia, sino que realmente es una tarea bien interdisciplinaria, pues. Entonces yo, por ejemplo, ahora que doy clases en humanidades y que me toca hacer como el comodín, o sea, todas las materias que no haya maestro, yo la doy. Me toca dar de antropología, de historia, y como me gusta tanto la filosofía, lo doy siempre desde la perspectiva como más filosófica. Entonces, o sea, me doy cuenta de eso, de que el conocimiento no se limita Una sola rama, ni a un solo, como, ¿cómo se dice? Como, no objeto de estudio, porque objeto de estudio es el humano, a final de cuentas, como pero una- un método, ok, ¿verdad? wow. Revisar De una- fuentes o así. O sea, de una sola disciplina, vaya. exacto, no, o sea, ya es todo tan interdisciplinario, pues a mí eso es lo que me encanta de la arqueología, porque entonces la arqueología me lleva a ver, a mí por ejemplo los temas que me súper encantan y creo que se dejó un poco de ver en la parte anterior, es los de exclusión, o sea, México y todo el mundo está dividido en dos y existen problemas grandísimos de la exclusión. Y cualquier persona en la arqueología me diría, ¿y eso qué? O sea, ¿dónde están los mexicas ahí? Sí, ¿dónde están las vasijas? Ajá, ¿dónde está el tepacate, verdad? De la exclusión. Las puntas de flecha. Y sí que la encuentras, las encuentras, pues, pero, o sea, digo, realmente como que estudiar estas carreras está bien chido porque te permite tener una realidad bien, observar la realidad de una manera más crítica, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, yo que doy clases en la carrera de humanidades y que como que desde que empezó surge el rumor de que se va a cerrar. Siempre. Porque siempre, cada año dicen que se va a cerrar y Desde que yo cada año estaba. tenemos. Ahora sí, ya se va. Sí, desde la segunda Ahora generación sí ya. están diciendo que se va a cerrar y no más nada. Qué bueno, ¿no? La resistencia. Pero te digo, mira, primero, tenemos grupos como... Empezábamos así como 40 y tantos. Ahorita empiezan como 19. Y en segundo o tercer semestre ya hay como 16, 15. Y acaban 7, 8, ¿no? O sea, y piensa, o sea, es el único... En todos los altos de Jalisco, es la única carrera que te invita a pensar de eso. O sea, y está pasando algo, ¿no? Porque la gente ya no lo ve como algo necesario. Y hasta yo decía, o sea, humanidades no se limita a una carrera. O sea, humanista no es quien estudia humanidades. Todas las carreras tienen que tener esa perspectiva humanista. Un biólogo que hace una medicina o algo así, está pensando en los humanos, está pensando en un fenómeno social. Un ingeniero, tú que tatúas, ¿no? O sea, a final de cuentas también te das cuenta, o sea, por ejemplo, todo lo que tienes de Dante Alighieri es parte también, hasta decimos, de una construcción eurocéntrica. Maldito eurocéntrico, ¿verdad? ¿Por qué no pintaste a Keops? ¿Por qué no Ajá, pintaste porque a es Ra? lo prehispánico. No, pero a final de Bueno, cuentas... así somos los blancos. Sí, es cierto. Bueno, barra. Pero, o sea, a final de cuentas todo se vincula con lo humano. Entonces no tiene que ser una cuestión como algo que tú estudias en tu carrera, sino que, o sea, en tu vida diaria, aunque no estudies, tienes que tener una perspectiva de qué es lo De lo humano. humano, sí. Y ahorita, por ejemplo, estamos en un problema que es el que me encanta siempre abordar en clases, en el de la tecnociencia.
O sea, estamos en una época en la que todo es tecnología, todo... Bueno, y luego también eso, ¿no? Siempre hablamos de tecnología y son... Ay, ¿se dónde está mi celular? Acá está. Ah, bueno, ahí está. Pensamos en tecnología y son celulares, computadoras, internet. Ajá, pero sí. tecnología es todo. Sí. Lo que Sí. dices, una punta de flecha Es es tecnología. el arco, sí, todas las, desde la más primitiva, Sí. Desde una piedra sí. que ni le diste forma, pero le pero con diste eso en el estabas, cráneo. o estabas Sí. abriendo Una nueces, sí. que es una herramienta, Ya. su tecnología. Sí. Entonces, o sea, digo, lo que decimos, la tecnología, les digo a los estudiantes, porque acaban bien deprimidos, ¿no? Cuando les terminan las clases. Pero digo, la tecnología no es enemiga, es amiga. El humano Ajá. no podría sobrevivir sin tecnología. O sea, somos el animal más propenso a morir. Ya no digo por un león, un puma, una araña que te pique, ¿verdad? Sí. Una planta que te rozó, Y ya con eso ya te la puedes chingada. morir. Entonces, los humanos, su parte de su naturaleza es, pues, el desarrollo cognitivo y generar tecnología para sobrevivir. Sí. Y eso está chido, pues. Sí. Pero decimos, estamos en un momento en que ya todo el énfasis se da en la tecnología y se olvida la parte humana. Entonces, Ajá. por ejemplo, yo les decía, las escobitas, estas sí las han visto que pican. Ajá, las aspiradorcitas, ¿no? Ah, sí. Que quién no quisiera una, ¿no? Sí. Pero digo, ¿por qué no quisiéramos? Pues porque no tenemos tiempo de barrer nuestras casas. Ujú. ¿Y a qué punto hemos llegado para que no tengamos ni siquiera tiempo de dedicarle a nuestro espacio, Ajá. pues? Pero todas las carreras y todo se enfocan más en la tecnología, dejando de lado también la manera en cómo está afectando a la vida humana, ¿no? Y yo digo, va, eso, ok, trabajo, pero eso lleva a problemas mayores. Tuvimos en agosto, a mí me impactó porque tuvimos un estudiante de humanidades que se suicidó. Entonces, no sé, está bien gacho, ¿no? Saber que Sí. un día tomas casi lista y no está, no está, porque se ujú. suicidó. Ujú. Y a mí me volteó la cabeza ese hecho y dije, la neta, y así está, parece como de moda, ¿no? Que ahorita todo el mundo tiene ansiedad. Ah, sí. Sí, ¿Verdad? el estrés, la ansiedad. Porque es el día a día, pero ¿por qué existe tanta ansiedad y tanto estrés? Pues porque el mismo estilo de vida nos presiona. Ujú. Crecimos de niños también pensando que iba a haber una meta, ¿no? Así como que le trabajo bien duro sin vivir, pero a los 30 años ya voy a tener mi carrera, mi casa, mi carro, y ya voy a poder Sí. descansar. Nada. Y nada, dan 30 años y ni la carrera tienes, No, ajá. y te deprimes. Y ni descansas y ni nada. No, nada, Sí. nada. Y te Y 30 años deprimes. es mucho, mucha gente se plantea eso mucho Antes, antes, sí. y obviamente y se deprimen más porque pues, no lo han alcanzado, Sí. de que alguien ya hizo esto y yo no, y entonces Y aparte, Pues- la sociedad ahorita también ha puesto plataformas bien cabronas donde a lo mejor dice Gustavo, no mames, yo soy ingeniero y tengo 30 años y no he podido lograr lo que ha logrado una hija de Pepe Aguilar en 18 años. Güey. O mi papá. ¿Cuándo, O mi o papá a los 30 años, y ¿no? dices, sí, claro, ajá. un cabrón de TikTok que ya gana miles de pesos sin hacer nada y dices tú, no mames, güey, yo me mato todos los pinches días Sí. en el trabajo. Yo quiero Pues, ser ajá. mejor como él. Exactamente, Sí. estos fenómenos como el Peso Pluma, un chavillo de apenas mayor de edad, que se hizo famoso el año pasado, y hay gente que ya rebasó esa edad y dice, no, güey, pues yo ya no hice nada, ya mi Ya. vida ya no, ya valió verga. Entonces, también en el fútbol, donde, pues para ser bueno en el fútbol, para que alguien te agarre, pues tienes que tener 13, 14 años, Sí. Sí. porque un veterano ya es a los 33, 33, ya es 32. demasiado. Y ya se Entonces, me pasó el creen tiempo. que ya la vida se acabó ahí, eso les genera bastante Ansiedad. Estrés. ansiedad, bastante Y o sea, estrés. llegamos al caso extremo del suicidio, pues, Sí, pero sí. igual unos no llegamos al suicidio, pero nos deprimimos, ¿no? Estás Claro. todo día inconforme y aparte con esta onda de lo de la meritocracia, te la crees que es porque algo hiciste mal, porque no le estás echando las suficientes ganas, porque no estás trabajando y no te das cuenta que el problema es tu contexto, pues. Sí, Y a veces cuando nos damos cuenta que es el contexto, es por los políticos, es por las empresas, etcétera. Y digo, tampoco es que recaiga sobre uno, pero ¿quién vota por los políticos, no? Ah, ¿Quién sí. consume las empresas? Al final de cuentas somos nosotros mismos, pues. Y nos quejamos de que a mí me obligan a bañarme en 5 minutos, pero la empresa está desperdicia y desperdicia agua. Pero no te das cuenta que tú consumes y consumes esa empresa. Entonces, Claro. pues Sí. eres víctima de De lo tuyo. Sí, sí. Sí. Entonces, no sé, yo por ejemplo lo veo así, te digo, con esto de las clases y pienso, siempre llego a la conclusión, por eso digo, la arqueología no es excavar, la arqueología es todo, es entender el mundo. Y llegas a la conclusión de que el problema es que se nos plantea como una única alternativa de vida, una única idea de progreso, de que lo lograste, pues, cuando puede haber mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo veo acá, ¿no? De que estudiaron una carrera y terminó siendo maestro, Ah, terminó teniendo un puesto de tacos. ¿Y qué?
Sí. O sea, aparte también, o sea, yo sé que es muy whitezican estudiar para no trabajar, estudiar porque te gusta. Está bien chido eso, ¿no? Yo, por ejemplo, así estudié. Yo sí era whitezican. Tristemente mi pasado es whitezican. Pero yo sí, o sea, mi mamá sí me dijo, no me dijo que te vas a morir de hambre, me dijo así como que, hey, seguro, y yo, sí, mamá. Y me dejó, y porque a mí me gustaba la arqueología, nunca me planteé en que iba a trabajar ni nada de eso, pero pues estudié así. Y ya ahorita dije, se me acabó mi etapa de white chica. Ahora sí resulta que tengo que trabajar y sí está difícil estas carreras. No, pero digo, o sea, al menos entender, por ejemplo, que todo lo que estudias no es nomás para trabajar. Es porque te forma una manera de vivir y hasta puedes tú evitar hasta esa ansiedad si tienes una perspectiva Ya más valió amplia madre. de la vida, ¿no? Hay un podcast que me encanta que se llama Filosofía aplicada a la vida y luego ahí rastreándole me di cuenta que hay una cosa así como los psicólogos que hacen terapia, hay una onda donde los filósofos hacen asesorías filosóficas, pues. Y no tienes que ser filósofo, por ejemplo, los humanistas pueden ser, porque les tener una perspectiva más amplia de la vida y siempre saber que más que respuestas hay preguntas. Sí. Empezar a observar todo ese preguntas. Tú puedes apoyar a una persona con ansiedad, no en el plan psicólogo. Bueno, yo nunca he ido con un psicólogo, entonces también no puedo decir así es. Pero así por lo que me platican la gente, a veces como que el psicólogo hasta te da de alta, ¿no? Así como que dice, Sí. listo, ya estás aliviado, La ¿verdad? patadita. Ya Ajá. estás. Pero el filósofo más bien es que te ayuda así a que tú reconozcas que a lo mejor esa perspectiva que tienes de la vida, pues te está afectando. Quizás lo mejor es replantearte qué es Cambiar progreso algo, para ti. sí. A lo mejor de niño sí pensabas que carro, casa y carrera, porque en las películas y todo era eso. Pero ya cuando tienes 30, 40 años y no tienes ni casa, ni carrera, ni carro, a lo mejor vale la pena que te replantees. O sea, realmente eso es progreso. Sí. O sea, ni siquiera depende de mí. Digo, de que todo mundo necesita casa, ¿verdad? Sí. Pero hasta estar crítica. ¿Por qué no tenemos casa la gente? Porque hay una Shakira, siempre la tiro aunque me gustan las viejitas, pero porque hay artistas que tienen 6 casas en Miami, Que no pagan impuestos. que no pagan impuestos, que los invaden, que andan facturando, pero no pagan impuestos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y aparte los idolatramos, ¿no? Sí, Y al mismo tiempo nos sí. quejamos de que no hay trabajo, que no sé qué. O sea, ¿por qué? Como lo que decimos, nosotros que damos clase y ganamos una miseria, ¿verdad? Y duras penas y nos va bien una de Infonavit. O sea, ¿por qué los artistas, o sea, no es que no hagan un buen trabajo, No. pues también el entretenimiento, el arte y todo Sí. esto es, pero ¿por qué 6 casas en Miami, no? Y Sí. 2 en España y no sé qué tantas cosas? O sea, es injusto, el mundo es injusto. Es injusto. Entonces, también así como que hay, yo creo que reconocerlo ya te ayuda así, es decir, bueno, no, el problema no estoy yo, es también el mundo en sí, el que sí, vivo. donde me desenvuelvo. Y de nada sirve, pues agüitarme y estar todo el tiempo deprimido porque, el mundo es un asco y pues yo no soy parte de esa élite que va a Claro. sobresalir. Pero yo le decir, bueno, el mundo es un asco y qué, ¿verdad? Hay Pues que yo sobrellevarlo, sobrevivo. sí. Sobrevivo Sí. sin lamentarme y aportando en la parte que yo sea, que sepa que, o sea, si la neta me choca mucho tal industria, pues no le consumo y ya, ¿verdad? Claro. Y cuando estoy platicando con alguien que se pone la camiseta de esa industria, pues le digo, oye, no manches, ¿no? O sea, como participar pues en eso, o sea, digo, al final de cuentas, yo digo, este tipo de carreras, ni siquiera la carrera, de pensamientos, de pensar más allá, hasta te ayuda a ti para salir adelante, o sea, para no deprimirte, para no llegar a casos así muy extremos. Y a mí eso sí se me hace algo muy chido de todas estas ciencias sociales y de las humanidades, que me da tristeza que pues ya nadie las estudie. Ajá. Y que las que lo estudian, no manches, desde el primer semestre están bien deprimidos porque no van a encontrar trabajo. Sí. Y les digo, o sea, cuando tú adquieres el conocimiento, tú encuentras el trabajo. O sea, tienes la posibilidad de ver una realidad social, pues puedes tener trabajo en donde quieras, de maestro, en gestión cultural, en el ayuntamiento, si quieres, etcétera, porque tienes una perspectiva bien amplia de la realidad. Pero si el mismo estudiante a veces también hasta como que le está tirando a las carreras, ¿verdad? Sí. Sí. No manches, pues somos parte del mismo problema, pues. Sí. Entonces, no sé, eso a mí en vez de deprimirme, pues al contrario, me gusta ser parte como de la resistencia, ¿no? Sí. O sea, de decir, bueno, si están en las carreras como que no tienen mucho éxito, pero la verdad es que lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Sí. Es que lamentablemente también a una edad un poco inmadura tenemos que elegir. Ay, sí. Entonces, yo la verdad siento que no estaba tan listo como para elegir una carrera. ¿Y A qué mí- estudiaste? Yo estoy ingeniería en electrónica aquí en la Mm, UNC. sí, sí. Me gustó mucho porque yo veía, mira, tengo un hermano mayor que también pues, andaba con su cajita y sus circuitos y todo eso, hermano. Estaba interesante, pues. Pero en su momento también era lo que había para mí. Mm, O sea, no puedo pagar una pública, ujú. entonces una Una privada. privada. Entonces una pública es
a ver, ¿cuál es el abanico de oportunidades ahí? Bioquímica, psicología, industrial, pues electrónica, va, me late. Y justo crecí, justo como tú dices, mi mamá también fue de que, a ver, si van a tener una familia, antes deben de tener una casa. Si van a esto, siempre piensas en tu futuro, Pues sí. que lo tienes que resolver. A lo mejor eso nos lo dictaba en los 90s, a inicios de los 2000s, pero seguramente todavía la gente está pensando en hacer un buen futuro. Y qué es lo que quiere ahorita y qué oportunidades va a encontrar en unos 5 o 10 años. Pues la tecnología, pues industrias, ingenierías y no tanto este tipo de carreras como la tuya. Y aparte que están bombardeados de información muy falsa ya ahorita, por Sí. lo que consumimos, pues. Sí. Ahorita que hablabas de este mundo que no, no existe o existe para muy pocos, pues te encuentras TikToks de gente coach diciéndote que si eres, Échale ganas. que eres pobre porque ¿Quieres? quieres. Sí. Entonces, Consejos millonarios. consejos millonarios. El las Marco cinco- Antonio Regil, ¿no? Que ese sí, esos discursos Ándale. también. Entonces, la gente cree que si le das por ahí vas a funcionar y la mayoría de la gente pues llega a un punto de frustración de que no es por ahí Ujú. y no se replantea esto. Y si se lo replantea, pues ya lo haces de una edad madura, pues. Ujú. No a los 18 cuando tienes que elegir una carrera. Claro, Lamentablemente es así. Y cuando vienes de una educación básica, tan pobre, ¿no? Claro. Sí, Donde deplorable. nunca te Sí. invitan a cuestionar eso, sí. Yo tengo hijos y ellos también en su ignorancia pues quieren ser youtubers, Ah, sí. quieren ser gamers. Les digo, a ver, eso está de lado, mijo. O sea, eso lo puedes hacer sin Ajá. estudiar. Yo Está también- bien, tienes esa pasión, pero eso es una pasión, eso es un entretenimiento. Claro. Hazlo sin bronca. O para bien, por ejemplo, mi hijo también, no, bioarqueología, historia, nada, Nada. me parece. Pero quiere ser creador de videojuegos. Ah, sí. Dije, pues qué chido, pero un videojuego, o sea, al final de cuentas en la casa le enseñas a ser crítico, a tener estas perspectivas. Entonces digo, que genere un videojuego que no sea como el Grand Theft Auto, no sé cómo se llama. Ajá. O sea, GTA. sí, cosas tan vanas, pues, pero que genere un videojuego con que sí tenga toda esta perspectiva también un poco más humana. Ay, pues ya la hice, ¿no? O sea, Claro. es lo que Ujú. digo. Pero sí, Mateo, ¿qué quieres ser? No, Mateo quiere ser doctor. Bueno, está chido, Mateo. Doctor sí está chido. Mateo quiere ser doctor. En derecho, penal. ¿Tienes hijos? No, todavía no. Sí, sí, sí. De hecho, Oye, Mar, ¿y qué es lo que más te llena, pues, de tu carrera? ¿Qué es lo que te dices? ¿Vale la pena estudiar arqueología por esto? Me gusta un chingo esto. Hice esto y aprendí tanto de... esto que les digo, o sea, Ujú. el tener el gusto por el conocimiento. Leer no porque tienes que entregar una tarea o porque tienes que presentar algo, sino porque en serio te encanta aprender más. O sea, y lo que decíamos, porque no solamente en cómo compartes con tus compañeros, tus estudiantes, las estrategias y eso, sino hasta para la misma vida diaria. Yo también me Sí. deprimo, ¿no? A veces también que siento que no lo logré. Pero cuando tengo esta perspectiva crítica de decir, a ver, ¿qué tanto es culpa mía? No, o sea, tampoco es tanto culpa mía. Digo, no manches, me ha sacado de... me ha dado la vida, ¿no? El estudiar porque tengo una perspectiva crítica de la realidad. Entonces yo creo que eso es lo que más le saco de estudiar arqueología, lo que hubiera sido, tener una perspectiva crítica de la realidad y no haberme quedado, porque pues también vengo de una familia bien tradicional, ¿no? Donde lo que decíamos, el güero es guapo, y cosas así, y estas ideas también laguenses del charro, y no sé cómo así. Ah, porque mi familia, ay, ups. Pero mucha gente, ¿no? Piensa, por ejemplo, discutimos esto de Lagos, de que Lagos es el charro. Es la mujer guapa, blanca, de ojo verde, ni siquiera azul, verde. Eso es Lagos y esos son los Altos de Jalisco. Sí. No manches, el grueso de la población desde principios de la conquista era mestiza. O sea, mientras que la villa chiquita era esos güeros, la mayoría son morenos, ¿verdad? O sea, no nomás eso. Entonces digo, o sea, yo a veces pienso, si no hubiera estudiado, capaz yo hubiera crecido con esas mismas ideas. Y también sintiéndome mal, porque obviamente también fui víctima de bullying en algún momento porque llevaba a veces el uniforme cochino, ¿no? Porque mi mamá trabajaba hasta tarde, entonces me decía que yo lo lavara, pero pues obvio no lo lavaba. O sea, yo Pues me prefiero quedaba ir así que todo- lavar, su madre. Sí, la neta, estoy en la primaria, ¿quién Sí, le claro. importa, la neta, Sí, 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 ¿no? sí. Y en la escuela me hacían un bullying tremendo. En primaria y secundaria, en un intercambio, me regalaron un shampoo y un jabón, así delante de todos, Órale. y era el que era mi novio, o había sido mi novio, no sé, pues. Pero así delante de todos estos sabiendo así sus peluches o esas cosas. Y yo lo abro el mío y un shampoo y un jabón. Y todos así riéndose, ¿no? Y el maestro también así como que,
bueno, ya, ok, ciérrale el que sigue. Entonces, no manches, o sea, Aguanta, pon algo sí. aquí, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo también sufrí muchísimo tipo de bullying y aparte porque mi familia también era así como de, es que sí, báñate. Así que, el problema no son los compañeros, el problema eres tú. Y o sea, sí, lo acepto, no era una niña que le gustaba bañarse, ¿no? Pero digo, no es motivo para que te hagan bullying. No. O sea, no, y no es posible que la solución digan báñate. Para que esto se mejore, báñate. No, se soluciona cuando le dices respeta. Claro. Aunque no se bañe, respétalo. No es motivo para que le estés burlándote. Entonces, a final de cuentas, es como la idea así como ya como caballos que les ponen estas ondas, pues no ves para otros lados. Entonces digo, creo que el estudiar algo te permite decir, no manches, crecí de ahí. No quiere decir que eso esté bien, no quiere decir que es lo mejor. Y obviamente lo que decíamos ya con los hijos, no lo voy a repetir yo. Así que ahí no te bañes. Vete así cochino. Bueno, no tanto así, no. Pero al menos decir, no manches, o sea, a tal niño le hacen ese bullying, ¿y tú por qué se lo haces? ¿O tú qué opinas? ¿Que si es Sí. motivo de risa? Pues no, es cambiar eso, no decirle, no manches, pues que se bañe, pues. Claro. Entonces yo siento que así estudiar arqueología, o sea, será también que desde que egresé de arqueología nunca me dediqué como tal a la arqueología. Me empecé a meter en estas cuestiones de historia y de la docencia. Entonces, pero decíamos, pero siempre con todo lo que aprendí en arqueología, ¿verdad? Entonces, o sea, no está tampoco como desvinculado. Entonces, siento que a los aprendizajes los llevo a eso, una perspectiva crítica. Pues estudies lo que te estudies, es tener una perspectiva y así como cuestionándote todo, pues. Yo siempre pienso, ¿no? O sea, hace rato hablamos, no me acuerdo de todas estas cuestiones de cómo prohíben los estados y los gobiernos ciertas cosas. Y ustedes también familiarizados con Paulo Freire, ¿no? Con este pedagogo de la teología de la liberación, de la pedagogía de la liberación, de la pedagogía crítica, que también hizo esa observación de cómo la escuela en Brasil era pésima, te estaban haciendo para ser un obrero, y cómo a los campesinos y todos estos estaban condenados a vivir en la miseria, porque la modernidad te dice, éntrale a la ciudad. Y entonces, o sea, digo, hace su pedagogía crítica que está bien chida. A mí me encanta la pedagogía crítica y es lo que decía, él habla del principio de inacabamiento. O sea, reconocer que nunca llegas al tope. O sea, todo lo que tú piensas que ahorita, no manches, yo nunca lo había visto de esta manera y ahora ya tengo todo tan claro. Ten en cuenta que dentro de 10 años te puedes dar cuenta que estabas equivocado, ¿no? O sea, cosas que ya nosotros habíamos pensado en el pasado, que ya estaba bien convencida de que tal cosa y ahorita ya hasta te burlas y dices, no manches, ¿cómo es que cuando tenía 22 años pensaba eso? Si está bien diferente. Entonces, ¿qué nos hace pensar que lo que sabemos ahorita ya es la neta del planeta? O sea, es siempre saber que en cualquier chico rato te vas a dar cuenta que le equivocaste, nunca saber como que ya estás el tope. Y es lo que decíamos con esta cuestión de la ansiedad y eso. Siempre se ve que acá está la meta, entonces trabájale para cuando llegues. Aquí Ya vas a llegas. sufrir, etcétera, pero aquí lo vas a lograr. Ajá. Y pues cada vez te vas sacando, de repente Ya ves que ni pasa siquiera como- existe. Como el Homero Simpson, de cuando llegas a la meta y dices, puta madre, te falta un chingo. Del Everest, ¿no? que escala el monte. Entonces digo, el chiste pues ahora sí es que es reconocer que la vida es esos eso. aprendizajes, ¿no? Sí. No es la meta, No, son eso los es un andar, aprendizajes. siempre. Sí, pero es lo que decíamos, vuelvo a como lo de la cuestión descolonial y de colonial. La verdad es que la vida moderna, y la vida moderna, bueno, ustedes saben que la modernidad, a ver, ¿ustedes cuándo piensan que empieza la edad moderna? ¿Cuándo dirían que empieza la edad moderna? Yo que En esta Sí. perspectiva occidental A también. partir de la industria. de la revolución De industrial, la que revolución quizás industrial. Supuestamente dicen que con la llegada de Cristóbal Colón a América, hay supuestamente la edad moderna, porque se da también esta onda del humanismo, donde la gente, decíamos, la ilustración y el renacimiento, Ujú. que se dan cuenta que Dios ya no es lo más chido. Lo más chido es el humano, ¿no? Hasta está el hombre de Vitruvio de Da Vinci. De Da Vinci. Es así como decirte, ahora el hombre es el centro Es el de, centro del de universo. todo, pues. Eso fue en Europa. Y sí, yo también coincido que la revolución industrial marcó más esta idea moderna, porque la revolución francesa hizo que la gente dijera, ya, malditos reyes, ¿no? Esclavismo, y ahora vamos a ser gente libre. Y todos los que vivían en los feudos, que no les pertenecían sus tierras, dijeron, listo, ya eres hombre libre, vete a andar al mundo. Y yo así como que, ¿cómo ¿what? que hago? ¿A dónde, verdad? O sea, Si lo único ¿dónde que puedo hacer es cultivo? esto. ¿Dónde cultivo? No Sí. tengo casa, ¿no? O sea, y tú, no, pero es la libertad, es la libertad. Sí, ya eres libre. ¿Libre de Güey. qué, cabrón? ¿Libre de qué, no? Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces se van a las fábricas, ¿no? Y cuando se van a las fábricas,
pues la vida está peor que en el campo cuando eran esclavos, bueno, cuando no Sí. eran libres, porque acá los sueldos son terribles y siempre hablamos de los obreros, pero hubieron también clases que vivían en la miseria, pues no podían ni siquiera ser obreros, pues. Entonces, por eso decimos de la modernidad con la revolución industrial, porque siempre vemos también como que los obreros fueron bien pasivos, ¿verdad? Así como, pues ni modo, Agachones. unos nacen Pues con ya aquí estoy, estrella ya aquí y estoy, otros ni nacen pedo, estrellados. ni pedo. Ajá, Como pues lo las que me tocó. hormiguitas, ¿no? ¿Te tocó ser obrera Sí, o te tocó ser soldado? Pero no manches, ellos tenían un punto de comparación, decían, o sea, esto me dijeron que era lo mejor, pero la neta vivía antes mejor, ¿verdad? Ajá. O sea, antes con mi campo, con mi terreno Estaba más y así. chingón. No que acá que ya le debo a este y a este, no me alcanza para la renta, etcétera, etcétera. Y empiezan a haber muchísimos movimientos obreros en Europa, pues, sobre todo en Sí. Inglaterra, ¿no? Pero hasta le llaman el socialismo utópico, porque ya se daban cuenta de que la neta era toda una cuestión bien injusta y así como decir, hay que acabarlo, pero no habían pensado en el plan B. Ok, y luego cómo le vas a solucionar, Sí, ¿no? claro. Te vas a la industria y luego qué va a pasar. Entonces ahí es cuando entra Marx. A mí sí me gusta mucho Marx porque pienso que, o sea, creo que fue el que explicó la realidad al menos de ese contexto muy bien. Entonces Marx les invita así como a decir, ok, vamos contra el patrón, etcétera, pero ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Pues toma los modos de producción, ¿verdad? Si el empresario tiene el dinero para la fábrica y todas las máquinas, pero sin ti no es nada. Entonces, toma tú los modos de producción, ahora tú maneja la industria, tú organízate de manera más colectiva y saca. Y entonces empezó a haber muchísimo movimiento entre los obreros y es cuando entra el primer crisis del capitalismo, ¿no? Porque a los empresarios les cayó como balde de agua fría que los obreros se estuvieran levantando, les dio miedo. O sea, no manches, ya por todas partes de Europa se estaban levantando, pues las industrias iban a caer. Eso por una parte. Y luego por otra parte, se estaba generando mucho dinero, pero no eran muchos los ricos. Entonces, unos. produces y produces productos, pero la gente no puede comprarlas. Solo Sí. los ricos, y los ricos dicen, yo para qué quiero 500 kilos de jabón. No, o sea, No, ya no necesito. Entonces entra esa otra crisis y otro, pues querer tener mano de obra más barata. Más barata. Y es cuando Inglaterra se empieza a expandir por toda Europa. Invade la India, invade Australia, bueno, Australia es un poco antes, invade China, invade todo el mundo, ¿no? Y ahí es cuando mete esta idea de modernidad, de decir, la industria es lo mejor que le puede pasar al mundo. Ser trabajador obrero es lo mejor que te puede pasar. ¿Es eso o ser esclavo? O trabajar en un rancho. No manches, está más chido trabajar en un rancho, ¿no? Claro, O sea, que claro, trabajar en hasta la la fecha. industria, hasta la Sin fecha. pedos, sin Sí, pedos. pero ahorita, ¿qué pensamos de un campesino? No, Que pues no, Jodido, está mejor trabajar en una sí. empresa de obrero, pues. Porque no tiene Entonces, prestaciones, ajá. vacaciones. Y es inseguro tu trabajo, Sí. ¿no? Y pues, todo es inseguro, ¿no? Sí. Te corren de la nada. Entonces, cuando Europa empieza a expandirse así y expandir esta idea realmente de modernidad, decíamos, pensemos nosotros en México o en todo el mundo occidental. Eso es la idea de progreso, la idea de la modernidad capitalista. Entonces, cuando empieza así todo a alborotarse, bueno, estos obreros están hacia lucha y lucha por mejores condiciones. Y unas medio las logran y o no, ahí ya viene el 1 de mayo, ¿no? O sea, esta Sí. manifestación de búsqueda de mejores oportunidades, bueno, derechos para los Derechos. trabajadores. Entonces, como que lo logran, pero no del todo. Luego, ¿qué pasa con sus hijos de estos obreros? Que crecieron sabiendo que sus papás estaban en la lucha porque sabían que venía algo mejor. Entonces, estos hijos pues siguen luchando, ¿verdad? Igual y no lo ven igual, pero siguen luchando como poco a poco. Pero luego, ¿qué pasa con sus hijos y con sus hijos y con sus hijos que ven que no se logra? Sí, ya ven más lejos el Pues objetivo. ya vayan a la chingada. Sí, dice, pues ¿para qué le muevo? No se va a cambiar. Y ahorita es lo que pensamos, ¿para qué le muevo si no se va a cambiar? Así ha sido siempre y así va a ser por toda la vida. A uno les toca nacer con estrella, otros nos toca nacer estrellados, pues. Entonces, o sea, en ese momento fue cuando se presentó esta idea de decir, bueno, ok, el mundo se está desbaratando, el mundo europeo se está desbaratando, ¿qué hacemos? Y hubo quienes, los conservadores, dijeron, volvamos a las monarquías, ¿verdad? O sea, que estos que tienen el capital, el poder y el conocimiento, vuelvan a concentrar todo y los demás, pues, en calidad como de esclavos, ¿no? Y estaban los socialistas que decían, no, que se busque una perspectiva más justa, donde todos tengan el Estado, reparta de manera equitativa. La verdad, un poco difícil que eso sucediera. Y el otro, los liberales, dijeron, no, pues como que ni tú ni tú. Los reyes ya no van a existir. Vamos a seguir las noblezas, porque somos elegidos. Pero pues, ¿quién te elige? Los mismos compas, ¿no? Huevo. Claro. Y los obreros, pues que trabajen para ti, pero te doy seguro, te doy no sé qué, y sé que entonces decimos que todos logramos la felicidad, estamos liberados, pero pues la neta no. Entonces esta es la idea de modernidad que permea en todo Occidente y casi en todo el mundo,
es lo que les decía al principio de los estudios decoloniales, nos llevan a invitarnos a preguntarnos, a darnos cuenta que no es la única alternativa. Por ejemplo, tú estudiaste ingeniería eléctrica, electrónica, pero ve, o sea, te dedicaste al arte, ¿no? O sea, abriste tu propio negocio, no tienes que, en algún momento te planteabas trabajarle a alguna empresa. No, lo sigo haciendo. No, pero de las dos cosas. Hace Exacto. las dos cosas, pues. Pero hasta reconoce yo creo que también como los riesgos, ¿no? De, Sí. de trabajar en una Sí, empresa. claro. Y también los riesgos de trabajar aquí. Sí, O sea, en cualquier totalmente. chico rato puede ir mal y así. Pero nosotros en la educación de repente como que estamos medio privilegiados, pues. Privilegiados sí no, porque nos pagan una miseria. Sí. Sí. Pero al menos por un lado sabemos que estamos bien contentos haciendo algo que nos gusta, que es como despertar esa curiosidad claro. en la gente. Y otro que también vivimos en un contexto en que la educación pues se ve como algo bueno, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos Tiene que ser. un trabajo. Siempre así es. Bueno, Sí. sí, por lo regular. Pero entonces a veces pensamos que si alguien no se dedica ni no estudia, Es no, pues malo. está condenado. No Sí, manches, pero pero si ¿por tiene qué? un buen- Como si un fuera lo buen- único. Ah, bueno, igual hablábamos ahorita, lo decías tú. Hay gente que sí es muy talentosa Sí, en las mira. artes, ¿no? Ujú. No, obviamente no Peso Pluma, ni esos otros más. Pero sí hay gente Mamadas, que es muy sí. talentosa y si dices, bueno, pues este cabrón no es bueno para estudiar, Ujú. tiene otra habilidad, pero se le ve. Claro. Y desgraciadamente aquí, como decimos, el medio no levanta a estas personas. ¿Cuántas personas virtuosas hay tocando en las calles, Sí. ganándose el día para el pan, ¿no? Sí. Y lo ve la gente y dice, no, ese güey está loco porque decidió romper el molde de todo lo que la sociedad decía. Entonces él anda viajando por el país, Ya mochilazo. de mochilazo, comiéndole así. como decía, sucio. Ujú. Pero es un virtuoso, o sea, el Sí. vato a lo mejor pinta muy bien, el vato... Toca O mucho. es A mí, feliz. a mí me toca, sí, a mí me ha tocado platicar con muchas personas en situación de calle y saben muchas cosas Sí. y te enseñan otra forma de ver la vida, ¿no? Que te dices tú, ah, cabrón, pues entonces no nada más es lo que yo pensaba. Claro. Hay- Ese es hay un buen otras punto, cosas. el de, güey, de esto hago y soy feliz. Soy Sí. esa madre, me gusta esto. Y Sí. me vale madre lo demás. Y es O sea, que un ahorita chingón. somos muy acumuladores. Hay que Sí. acumular lo que sea. Sí. Casa, carro, cosas, tenis, relojes. Y esa gente dice, güey, pues es que no necesito nada, No, güey. mientras O sea, menos yo tengas, necesito estoy comer toda madre. hoy y Estoy un feliz. lugar Toda donde madre, vivir y ya, ya chingue, sé. se chingó. pues hay gente que lo ve así, May, y dice, mientras más cosas tienes, más anclas tienes. Entonces, mientras menos tienes, pues más fácil de, puedes decir, ah, pues me voy, ¿qué, güey? Nomás agarrar mi mochila y fuga. Sí. No pierdo nada. Sí, pero hay una idea bien homogenizada, ¿sí? ¿No? Esto es progreso, esto es... Sí. El Échale ganas enraizarte. porque si no... Y no manches, eso frustra y está Bastante. mal, la neta está muy mal. Genera muchísimos de los problemas. Por ejemplo, decíamos, ya ven ahorita aquí en Lagos con todo lo de los productores de leche, ¿no? Ajá. O sea, si realmente nuestra misma cultura y bueno, nuestra misma perspectiva del mundo dice que la vida de rancho no es buena. O sea, hasta por eso los hijos de esos rancheros mejor quieren estudiar, ¿no? Ujú. ¿Y quién va a gordeñar las vacas? ¿Quién Sí. va a cultivar los campos? Es la Pues, materia prima, pues está sí. cabrón. seguimos pensando que es lo bueno, y eso es también como que la onda occidental, ¿no? La dicotomía, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, como si no hubieran matices, como si no hubiera muchas posibilidades de bueno y muchas posibilidades de malo. Y yo creo que sí nos daña mucho, tanto individualmente como socialmente, pensar que solamente hay una, ¿no? Pensar que camino, estás una bien o ruta. mal. Nomás por aquí y no hay más. Sí, ¿no? Y aparte conoces a alguien y te digo así, te digo, puso un puesto de tacos, estudió tal cosa y acabó con un puesto de tacos. ¿Y qué? Míralo. ¿Verdad? Que era más feliz del mundo. Porque es lo que Está decíamos, con madre. estos personas que tienen un talento y no necesitan estudiar, pero yo creo que sí necesitan tener una perspectiva crítica, Sí. ¿verdad? Y eso no siempre te la da estudiar, leer, platicar, tener una mente abierta te da ya una perspectiva crítica, Conectarse. porque eso es otro, lo que decíamos, estudiar ahorita es lo máximo, Ajá. ¿verdad? Si te le preguntas a alguien, ¿y qué vas a estudiar? No, pues nada, y tú, ay, no, Que no. tampoco, Mar, porque pues, no me vas a dejar mentir. Ahí en el centro de investigación de la universidad, ¿cuántos doctores hay con cuántos posgrados? Pero no saben compartir el conocimiento. Sí, es Están lo que se encerrados, da. están ensimismados. No, Entonces, sí. pues, ¿de qué sirve? O Sí, no. se mató su vida estudiando, pero pues ahí está el viejito, güey, encerrado en su cubículo, güey, sin salir. No, Pues es lo que te decía yo de los arqueólogos, que me doy cuenta que es lo mismo con los arqueólogos que se quedan con hasta dicen mi sitio. Así, dicen, no manches, no es tu sitio, es Mi tu sapo. sitio". Mundo. Ah, mi sapo, sí. Sí. No es mi sitio, es el sitio que estás estudiando y ya. Sí. Entonces se quedan años eso y lo desvinculas de la sociedad. Pues, Sí. no, por eso me gusta mucho la divulgación precisamente, porque pues es la manera en cómo
socializas todo lo que se está haciendo, generando Sí. conocimiento. Y hablando de la divulgación, Mar, tienes una página. Divulgando Ando, que Ujú. tiene un caracolito. Sí, ahí lo que hacemos es que precisamente es eso, queremos invitar a la gente a que piense por sí misma. Ya no nomás de arqueología, sino invitar a la Todo. gente a que tenga una perspectiva crítica y lo intentamos hacer así de manera amena, ¿no? Con juegos, con charlas divertidas, con viajes, ¿no? Pues vamos a hacer un viaje, les decía, a los Huachimontones. Yo se los presento a los estudiantes porque pues a ellos les doy clases, pues. Claro. Pero no es de la universidad, hasta les digo, si quieres llevar al amigo, al novio, a la familia, etcétera. Y si no se nos llena el camión, pues yo lo abro. También para que otras personas quieran ir. Y ahora está chido porque vamos a los Huachis, a los Huachimontones, esta zona arqueológica en Teuchitlán. Luego de ahí nos vamos al Hospicio Cabañas, que está bien chido el Hospicio Cabañas. Y en la noche hacemos el recorrido por el Panteón de Belén, el nocturno. Entonces eso les capta un chorro la atención. Entonces hacemos como esas cosas, o sea, no es solamente como turismo, es como aprender de manera lúdica. O sea, no es lo mismo aprender de las sociedades prehispánicas en el salón, así, epiclásico, 2 puntos, ¿verdad? El momento, que no sé qué. A ir a una zona que hay que decir, no manches, ¿dónde crees que hacían del baño? ¿Verdad? Sí. Estamos aquí en las pirámides, ¿dónde está el baño? ¿Verdad? O sea, claro. que la gente se piense que de veras había gente antes y cómo vivían ellos y cómo se vinculan conmigo, pues. Que ahorita que dices eso, Mar, hablando de la modernidad, pues acá estaba más avanzada la modernidad que en el continente antiguo. Aquí ya existían Más los limpios. sistemas de drenaje, drenaje. cuando allá era por la pinche ventana y va. Dale, güey. Y se bañaba. ¡Agua! La gente ¡Agua! se bañaba, ¿no? Entonces, ¡Agua! ahí ya cambia, ¿no? Cuando aquí ya existía Sí. una medicina herbolaria Sí. que sí trataba y que tenía un El estudio. conocimiento de los astros y la agricultura a partir de los astros, Y pues. era la modernidad, es Sí. lo que ahora se perfeccionó y se conoce como la verdadera modernidad. Y Pero eso era atraso, para el europeo eso era atraso. Ah, ¿verdad? sí, O sea, claro. Y no puede lo ser. primitivo. No puede ser. Y una cosa más, fíjate, ahorita que estabas diciendo de eso, nosotros que damos clases de historia, pues la tenemos ahorita más a lo mejor más fácil, porque como dices, pues, se ha ido descartando cosas, ¿no? Cosas que nosotros vimos y que eran canon en la historia, Sí. ¿no? Los niños héroes, Crecimos con la Claro. independencia, la revolución, todo esto. Y cada vez eso... La pues, historia gloriosa. Sí, cada vez eso se va abordando de manera más superficial porque pues ya pasó y ya no tiene trascendencia, ya esos hechos ya pasaron. Pero, por ejemplo, te encuentras con libros de texto hoy que los analizas y dices, cabrón, ¿quién se animó a poner esta madre aquí, no? Sí. Por ejemplo, eventos que ya puedan criticar, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue hace 6 años. Y dices, pues eso yo lo viví, güey, eso yo no necesito leer el libro para decirles a los morros que ese güey era un pendejo y que se le cayó el pastel en un video. Sí, güey. Sí, sí. Entonces, y que no menos. Ay, no 5. mames. y ya viene, güey, porque yo una vez hojeé un libro de primaria, los normalistas de Ayotzinapa, pues, verga, ¿y esto? Esto pasó apenas hace 3 años, güey, pero Pero yo está, lo viví. está chido, ¿no? Está que ya chido. vengan los libros, pues. Pues o sí, sea, porque al final de es cuentas parte de- es historia. Quizá dentro de el gobierno que entre nuevo o si permanece el que está, pues hará una mención del cabecita de algodón, ¿no? Ya veremos. Oh, pero bien acá, ya, bien chida. ya veremos ¿verdad? cómo está. En Como la ya ahorita resurrección. ya podemos decir chingaderas de Don Benito, Ajá. que lo único bueno que hace es darnos el puente cada Ajá. 21 de marzo. Y ya puedes decir, ese cabrón, ¿qué? Sí. Y puedes decir de Don Porfirio, pues este güey, aunque estaba al final ya estaba loco, pero pues todo lo bueno que trajo, ¿no? Y comparar las historias, comparar las versiones, porque pues existen más. Y que no hay bueno y malo. Y no, Sino sí, que, o sino sea, que son momentos, Sí. cosas que pasan y ya lo podemos decir nosotros Sí. con una mejor libertad, ¿no? Ya no es nada más como el profe que, a ver, saque su libro en la página 28. 1810, Miguel Hidalgo, Claro, y, güey. no, y el otro día, fíjate, yo estaba ahí en el internet y vi, ¿cómo le vamos a explicar dentro de 1000 años a las personas que se encuentren vestigios de dinosaurios, de los romanos, de los egipcios, en la misma placa tectónica, todo esto y concentrado? Bueno, uno como arqueólogo lo tendría fácil, ¿no? Porque analizas todo el contexto, porque no encontrarías un dinosaurio en la misma placa tectónica. Lo ves con un contexto de museo, entonces Sí. ya se ve ahí humano, pues, entonces sí Así, podrías ahí pues como aquí explicar. está. Pero fíjate, pensaba yo, ya ven que no han visto que en Facebook andan tirándole que Bad Bunny sale en los libros de texto. ¿Ah, sí? O sea, ¿sí no han visto? Bueno, yo no No. sé si sí es cierto. No Pero sé. digo, nos guste o no, a mí no me gusta, pero pues sí es un fenómeno.
Sí. O Sí. sea, pues es el artista del momento. En estos momentos, Sí, ¿quién claro. era? Britney Spears o yo qué sé, pues, o sea, pero pues existió y es un fenómeno. Claro. La cosa es la perspectiva con la que ves a Bad Bunny. Sí. O sea, verlo simplemente como un fenómeno, pues. O sea, yo diría, maldita enajenación, ¿verdad? sí. Porque esa música es la única que se escucha, etcétera. Sí, Pero pues de que es un fenómeno, Sí, pero claro. sí. Sí, como lo fueron los Beatles, en su Sí. momento Michael Jackson. Sí, Y en cualquier área del arte, ¿no? También. Marcan tendencias. Dalí. Por ejemplo, sí, Diego Rivera. ahorita que hablas de los Beatles, pues a lo mejor mucha gente desde ahí comenzó a dejarse el cabello como ellos, ¿no? Y esto. Y ahorita tú ves, por ejemplo, que hacia dónde van caminando la sociedad cuando los morrillos dicen, pues yo como el Danny Flow quiero tener 2 viejas. Y dices tú, a lo mejor... O el pelo de este Peso Pluma Ey. también se empezó a poner de moda. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues a lo mejor este cabrón va a ser el causal de que por fin la monogamia se deje de ver como la única forma de vida. Y que habrá quien pueda aceptar la colectividad de la poligamia. El problema es que va de la mano con una misoginia bien gacha, Sí, ¿no? claro. Donde las Claro. Sí, parejas claro, la son solo denigración. un trofeo más, ¿no? Exacto, Está eso, gacho eso es sí. lo malo, porque sí, en el momento en el que las morras digan, pues yo como el Danny Flow quiero tener 2 viejos Ajá. y que vivan juntos ahí como Y el que sean machismo compas. aquí en México no lo permite. Pues Pues, son cosas que se van a vivir y se tienen que ver. Y está chido porque son bien polémicas y nadie se atreve de hablarlas, ¿no? No. Entonces, Les da miedo. Pero Les eso, da frío. fíjate que ahorita, ya relacionando la arqueología, que uno como iniciamos pensando que era historia, ¿no? Del humano, realmente si la aterrizamos ahorita, es un tema de estudio, pues, ¿qué sigue en estos 10 años, en estos Después. 20 años? sí. ¿De qué se va a hablar? ¿Cuáles son las tendencias que va a haber de comportamiento humano? Sí, Estos podcasts y nos van a damos- aparecer nos en el libro damos- de texto. y nos damos cuenta que los rebeldes de aquel entonces no eran tan rebeldes. Porque dices ahorita, Seguían la misma corriente, ¿no? Sí. Sí. Pues la diferencia, dice, les digo, Enrique Dussel, que me encanta, de la diferencia entre la posmodernidad y la transmodernidad. O sea, la posmodernidad sigue pensando en que la única verdad posible es esta que nos presentó Occidente con el mundo industrial. Pero ven ahí pequeñas fallas, ¿no? Que si el patriarcado, que si, eso es muy polémico también, y más que una mujer lo diga, pues, pero cosas así, entonces buscas como mejorarlo. Ujú. Pero es como parchecitos, pues. O sea, el problema de la modernidad, la idea del bien, el mal, lo bueno, lo malo, sigue. Pero solo solucionaste un pequeño problema arriba, no el de raíz. Eso es la posmodernidad. Hasta se le critica mucho a la gente que es posmoderna porque es muy revolucionaria, pero en aspectos bien individuales. Ajá. Y el problema de raíz sigue igual. Y la transmodernidad realmente nos lleva a preguntarnos eso, desde raíz. El problema está aquí en que seguimos pensando, por ejemplo, que la idea del poder. O sea, que hay alguien que tiene que tener el poder, Siempre. ¿verdad? O sea, no siempre tiene que haber el Sí, poder. O sea, divino existen- o humano, pero siempre tiene que haber alguien Sí. que ejerza dominio sobre los Yo demás. les pregunto a los estudiantes, ¿de veras creen? Porque les doy una materia que me encanta que se llama estudios postcoloniales. Les digo, ¿de veras creen que el gandallismo, el hecho de que haya sociedades donde siempre están las jerarquías y uno vaya encima del otro, ¿creen que siempre ha existido? Y la mayoría piensa que sí. Sí, el fuerte. Pero, que el fuerte, que esa es una parte, hasta les hago la pregunta siempre de Rousseau versus Hegel, de si el hombre es bueno por naturaleza o la sociedad la sí, lo corrompe, o realmente el hombre es malo por naturaleza y tiene la necesidad de generar instituciones y Maquiavelo. esto para que lo aplaque, ¿no? Ujú. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, o los humanos somos gandallas y necesitamos algo que nos aplaque? Pues yo pienso que estamos limitados siempre a los... Yo estaba hablando con con los muchachos hace unos días y les decía, ¿dónde somos realmente libres? Y decían ellos, ¿no, pues, en ningún lado. En el arte. En la imaginación de uno, ¿no? Sí. Ahí sí Sí. uno puede ser todo lo que uno quiera. Yo creo que tú sin en el arte sí te restricciones. sientes libre, ¿no? Te expresas. O sea, pero- no es que le guste a alguien o no. No, tú no, quieres simplemente hacerlo. lo haces y si a la gente le da gusto verlo, le impacta y dices, pues ya ganamos. pero- Sí. Pero igual y si no le impacta nada, pues de todos modos ya me siento hay pedo. satisfecho Sí. yo por haberlo hecho. Porque Y es para ti. Sí, claro. Y aún así, Mar, trasladándolo a la filosofía, pues nos vemos limitados por las cuestiones accidentales. O sea, el ideal en el arte no se compara con lo que está aquí plasmado. Tal vez Gustavo lo pensó, lo imaginó, como tú dijiste, mucho más tosco, Extenso, sí. mucho más expresivo, pero los recursos materiales lo limitaron a hacer esto, que es una Sí, hermosura. claro.
pero no es lo que él hubiera podido Así es, plasmar si no exactamente. existiera ese plano. Sí, Entonces sí, no sí. somos realmente libres Sí. en este plano porque no tenemos los recursos ilimitados para Sí. poder ser libres. Yo le decía a los chavos, ¿dónde no podemos ser libres? Estamos limitados. Y el conocimiento, realmente hoy en día no existe nada nuevo bajo el sol. Ujú. No puedes imaginar un color Ay, que es no el mi- exista, es el ¿verdad mismo que no? ejemplo que yo siempre les pongo a mis estudiantes, el mismo. No te Te puedes... inventas un tono de lila, un Sí, tono pero de no, verde, no pero puedes, no lo no puedes inventas de la pensar nada. uno, Sí, ya uno tienes- nuevo, no sí, puedes, Ya no puedes, tienes el nombre. no puedes crear Nada de la nada. un sonido nuevo de una letra No, todo es que no te inspiración. limite a las demás. Nuestro Estamos conocimiento limitados depende de lo que... al conocimiento que ya tenemos, Sí. entonces, a lo que nos van heredando. Entonces, Pero es que no está nuestra posibilidad. no, es Humana no imposible. está. Entonces, Ujú. tú decías ahorita, ¿el hombre es malo por naturaleza o es bueno? No, es hombre. Y mujer. elige Y mujer. el camino del mal. Sí. o el camino de... Dormí de- poco y mal. o el camino Pero de también, de por la ejemplo, ahí verdad. Rousseau se refería a malo como Ajá. en la idea de que va uno sobre el otro. Ah, ¿Verdad? De como sí. de De gandallismo. gandalla, De de gandallismo, sí, Y sí, por sí. ejemplo, lo que la arqueología ha visto es que muchas sociedades cazadoras recolectoras no eran jerarquizadas, o sea, eran horizontales, pues. Ah, Entonces ok. no existía como el líder. La jerarquía. No existía, existían cabecillas. Por ejemplo, si nosotros tuvimos una sociedad cazadora recolectora y Eric es buenísimo en la caza, o sea, él donde le tira le da. Y Pues luego- ponlo ahí. Exacto, Y y ya. yo tengo una duda, pues le pregunto a Eric, Sí. pero ¿y cómo le hago aquí en la punta? No, pues pícale así, así. Y eso no le da derecho a comer más que a nosotros, ¿verdad? Ajá, porque ya. porque mientras él sabe hacer muy bien las puntas, yo sé hacer muy bien canastas, ¿no? Ujú, Y él claro. necesita en un momento su canasta, pues. Claro. Entonces las sociedades eran más horizontales. Eso hablando como del pasado, pero en el presente hay un antropólogo que me encanta, ya se murió, que se llama Marvin Harris, y registró lugares actuales donde también vive una sociedad horizontal. Entonces te digo, de que es posible, es posible. Ahora, sí sería muy utópico pensar que todo el mundo va a ser horizontal. No, ya no, no se puede. No, No. se puede. Lo ideal sería realmente que ya dejáramos estas ideas de nación, de capitalismo y socialismo, de México, de América Latina, sino que bueno, es muy utópico, pues, pero que cada población logra tener su propia colectividad, ¿no? Sí, Es decir, a mí, yo, por ejemplo, los Altos de Jalisco, soy buenísimo con los ranchos, con el cultivo y con la agronomía, pues yo le entro a esto. Que fuera como una cuestión un poco más local y, o sea, decíamos, igual y si como que el mundo ya que sea autónomo, anarquista en el sentido de que no haya quien te imponga que hagas eso, es imposible. Pero en nuestras propias casas, o sea, nosotros que somos papás, pues, ¿seguiremos imponiendo o seguiremos haciéndolo como un poco más horizontal, no? Que soy tu madre. Sí, y horizontal no quiere decir de que, ay, mi hijo no quiere recoger el cuarto, bueno, pues allá él sabrá. No, o sea, porque también a fin de cuentas hay una colectividad, ¿no? Entonces no es justo Sí. que yo me ponga a hacer la comida y yo trabaje y tú nomás te la pasas jugando videojuegos. Todos tenemos que apoyar en algo. Sí. Desde dentro de nuestros propios hogares podemos buscar esa colectividad no tan jerarquizada. Sí, ¿no? responsabilidades compartidas. En nuestros salones de clases lo mismo, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, de repente me da mucha tristeza que el estudiante lee por la tarea. O Sí, sea, no porque, y no porque él quiere. aprender. Sí, claro. Y yo si estoy en una universidad les digo, "Ay, la neta, o sea, tú haz lo que quieras, pues. O sea, yo no me voy a poner, me da coraje tener que poner puntos y no sé qué. Porque Si no, no, lo pues, si no hagas. quieres, sean vete. evaluados. O a veces los veo así en el celular y yo, hay veces que sí les he dicho, o sea, ¿quién te obliga a estar aquí? O sea, tus papás que te dijeron que no te quedas en tu casa, que te puedes estudiar algo, la neta no. Entonces, o sea, digo, creo que si en pequeñas colectividades sí podemos buscar como esa pequeña autonomía o el romper esas jerarquías de las que nos quejamos, que son el producto de la sociedad. A lo mejor pensar que México, o sea, no puede haber una anarquía con el mismo concepto de México, Ajá. ¿verdad? Las mismas fronteras Sí, políticas y eso ya dicen, son no se puede. territoriales. Pero mínimo yo creo que la respuesta es en que haya colectividad. Que la gente nos reunamos y cooperemos, no porque es México, no porque el derecho, no porque nos damos cuenta que lo necesitamos, pues. O sea, si yo soy mala onda con el otro o con los otros, pues los otros me van a expulsar de la colectividad. Sí. Si empiezo a ser gandalla, si Eric dice, no, pues yo soy bien bueno con las puntas de flecha, entonces merezco más, ¿qué vamos a decir nosotros? No, pues bótate, ¿no? O sea, la neta Tú solo no. con tus Y te puntas. expulsamos. Pues cáele pues. con tus flechitas. Sí, a ver, ten tu propia sociedad. Entonces, si buscáramos ya como un poquito más de colectividad, yo siento que habría como un poco más de solución a los conflictos que tenemos, lo cual es muy difícil. Y entonces, Mar, ¿qué crees que el hombre más bien está sujeto a las condiciones en las que se desarrolla para poderse volver más malo en ese sentido Sí. de gandallismo? Yo sí. Y te quiero poner un ejemplo reciente y actual. En nuestro país, hace
muy poco tiempo, no sé cuánto, de verdad. Apenas yo la noticia la leí hoy, pero en una de estas ruedas de prensa que hacen los mandatarios dice, la de Relaciones Exteriores, hicimos un acuerdo con Venezuela. México va a apoyar a los venezolanos, les va a dar un Lana. apoyo de tantos $100, creo, $100, por mes. ajá. Y entonces empiezan a brincar. ¡Pum! No mames, pues ese dinero mejor dárselo a los mexicanos. Sí, que también. México tiene necesidades y Sí. tú estás regalando el dinero a otros. Por cuestiones no, diplomáticas, ¿no? Pues sí. Entonces, el mexicano es muy anfitrión, o sea, es muy buena onda en el sentido de que, sí, arrímate, te doy un taco. Pero cuando ya no tengo yo taco y te lo están dando a ti, güey, Sí, da coraje. échame el Sí. mío, güey, no mames, Claro. eso es mío. Entonces, ahí, Pues yo creo que hay un problema en el sistema. sí, O sea, se contradice el mismo. sí. Realmente siento que se contradice. Pero yo, por ejemplo, yo sí pienso, y no sé, ustedes que son papás, yo sí siento que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad Sí. lo corrompe, porque como mamá veo que mi hijo realmente sí es bueno. O sea, de repente cuando empieza a hacer una cosa, yo sí le pregunto, ¿y por qué es ahí? ¿Por qué lo piensas así? Pues porque esto y esto, y le digo, ¿y por qué no sería así? Y ya como que empieza a reflexionar y dice así como que, sí es cierto, pues. Siento realmente que la sociedad, por ejemplo, en los niños, los lleva a hacer bullying, Sí. los lleva a marcar las diferencias, pues. Pero siento que en su propia naturaleza, No lo está. yo siento que la colectividad es la naturaleza de los humanos. O sea, somos sociedades gregarias. Y no somos como los, no sé, ¿qué animal vive solo? Un puma. Un oso, ajá, un puma. No somos eso, nosotros somos sociedades gregarias como las hormigas, como las abejas y todo esto. Entonces necesitamos de nuestra propia colectividad. Entonces yo siento que la colectividad es parte de nuestra naturaleza humana y para que exista una colectividad creo que no debe haber el gandallismo ni esa idea como de mala. Entonces yo siento que naturalmente sí podríamos ser buenos, pero ya el sistema en el que vivimos Nos corrompe. nos va corrompiendo. Yo sí siento, esa es mi perspectiva, pero no digo, esa es la verdad. Claro. ¿verdad? Pero no. yo sí lo pienso y entonces actúo a partir de esa perspectiva, pues. Muy bien, Mar. Pero esa es mi conclusión. Claro. Tener la perspectiva crítica, estudiando, no estudiando, Sí. lo importante es cuestionarse las cosas. Preguntarse. Qué chingón, Mar, que estuviste aquí con nosotros y que con una plática muy amena y muy, muy chida. Esperamos también ahí sus preguntas, todo, que se suscriban. Si es la primera vez que ven nuestros videos, gracias a Mar, pues suscríbanse, comenten, compartan. Ya estamos en Spotify, ya estamos en Facebook, en YouTube. Y pues nada, agradecerte que vengas a compartir con nosotros, que divulgues, Ah, sí. ¿verdad? Con nosotros. Y pues nada, caballeros. Pues nos repites tus redes sociales divulgando ando. Ujú. Sí, En bueno, Facebook. en el Facebook me llamo yo Marabunta Mar. Entonces ahí pueden también agregarme. Ok. Pero entre yo y mi pareja tenemos este grupo de Divulgando Ando que nos encargamos de divulgar cualquier cosa. Entonces, como es un colectivo, también invitamos a la gente a que se una al colectivo y no de manera permanente, pero por ejemplo, si tú un día quieres también hacer como charlas o algo sobre el arte, etcétera, pues de manera colectiva vamos buscando los espacios. Pues. Entonces, que la gente si se quiere unir o sea, le gusta la divulgación, le gusta compartir lo que sabe, pero uno solo a veces no puede, así para eso es Divulgando Ando, ¿no? Como para hacer una colectividad, entonces así se llama Divulgando Ando y tiene un caracolito con un paliacate, con una A muy sugeriente, divulgando ando y es una A así. Divulgando ando, que es gerundio. Y tenemos otra que se llama Tlacomistli, que es la que les contaba porque también nos gusta mucho el arte. Y fíjate lo que decíamos de que estudié para arqueología y acaba haciendo libretas. ¿Y qué? Me encanta hacer Sí, sí, libretas, sí, me claro. encanta usar las manos, me encanta pintar. No pintamos tan bien, pero o sea, hacemos nuestros propios, hacemos nuestros, ¿cómo se llaman? Tus Nuestros diseños. intentos, pues. ¿Y qué tiene, no? Entonces digo, Tlacomistli hacemos eso, se llama Taller Creativo, también en Facebook, Tlacomistli quiere decir Gato Montes. Entonces, ahí también, si quieren, bueno, decimos libretas, es lo que más hacemos, pero realmente acabamos de comprarnos una cortadora láser. Entonces ya hemos de saber un poco más de cosas con esta cortadora láser. ¿Y qué otra? Mira, teníamos una que la pausamos, pero yo con la intención de volverla a reactivar en algún momento que se movía alterna. No sé si alguna vez se enteraron, con esta misma idea de colectividad. Y yo abogando por el trabajo autónomo, o sea, por no trabajarle a una empresa, ni a Betterware o cosas así, porque a veces la gente dice, no, apoya el consumo local. Pero pues son marcas gringas y Sí, chinas claro. y esas cosas, pues. Y digo, está bien, pues uno tiene que comer, pero está más chido cuando uno hace sus propias cosas, Sí, ¿no? las- Eso y sí las es la verdadera comercializa, sí. autonomía, no dependes Sí, de, no porque andar en el momento en vendiendo que... postres ni
De Costco. En el momento en que Costco Patrocínanos. limitó. Ya sé. En el momento en que esas empresas te limitaron, te subieron el costo, a ti te ves mal, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno es autónomo, es más libre. O sea, creo que Sí, si claro. buscamos esa libertad, la autonomía en el trabajo es lo más chido. Entonces empezamos a hacer un tianguis que se llamaba Vía Alterna, pero era, o sea, la característica es que quienes vendieran ahí era porque ellos hacían sus propias cosas. Productores. No artesanales, porque había un chico, por ejemplo, que tenía su impresora 3D y hacía, pero no le trabaja a nadie. O sea, Ajá. él trabaja para Él sí hace un mismo. diseño y Y lo imprime, lo pinta como quiere, y así otras chicas que hacen serigrafía y cosas así. O sea, a fin de cuentas es que tú no le trabajes a nadie. Sí. Entonces hacíamos este tianguis en la escuela de artes que se llamaba Vía Alterna. Yo intentaba que fuera colectivo. No que yo, así como los bazares, de que yo págame 600 y yo me encargo de todo. le entras. Ajá. No, yo lo que buscaba era así como que, ok, eran como 200 pesos por las mesas y los permisos de ondas, y ya tú limpias, tú te encargas de esto. No se logró. Tristemente, hicimos 6 ediciones y les fue muy bien a los vendedores, pero a final de cuentas mucho trabajo recaía sobre mí porque la colectividad es No funcionaba difícil. bien. Y eso pues muchos le dirán, ¿ves? La colectividad no funciona, no se existe. No, yo tampoco no tenía el tiempo, ¿verdad? claro. Para de veras organizar algo, para buscar a la colectividad. Entonces tenemos esta página de Vía Alterna, que en algún momento yo quisiera retomar porque yo insisto en que la colectividad es lo mejor que nos puede venir. Y pues también podrían seguir esa página de Vía Alterna, ya no la muevo casi, pero si a la gente le gusta esta Vía Alterna, pues Claro, podríamos o sea, ir haciendo esa colectividad. Digo, a mí me suena interesante, como que quiero estar atento para ver cuándo se da. Sí. Pues también para participar en esos Ya no colectivos las y así todo, hacemos, y así sí. todo, pues cuando ya le pongas play otra vez, ¿Te pues apuntas? probablemente, claro. Y hasta una chica me decía, ¿y por qué no hacemos como también un espacio, pero como de, por ejemplo, no, pues yo soy diseñador, o sea, no es que vengo a venderte productos, vengo a venderte mis servicios, pues, entonces, eso está muy chido. O sea, el chiste es que ya no siempre dependamos de que el Estado nos ponga un espacio, de que Claro. tal empresa nos diga que ven, o sea, nosotros nos podemos organizarnos y darnos a conocer. Sí. Y eso sería realmente una reactivación económica para las familias. Entonces ahorita está pausado, pero yo con las ganas de que cualquier persona que late y diga, oye, yo quiero continuarle, pues empezamos a hacer colectivo. Porque pues yo sola será muy pesada. Sí. Sí. ¿No? Pero si la gente se va apuntando, vámonos, ¿no? Le Pues ahí continúo está. con eso. Muy bien. Entonces esas 4 páginas. Excelente. Ok. Pues nada, muchas gracias, Mar, No, nuevamente gracias a por estar ustedes. aquí con nosotros. Por el recibimiento. Y pues bueno, El vamos a mezcalito y servirnos todo. otro mezcalito. Y pues nada, cracks, entonces suscríbanse, comenten, denle like y compartan. ¿Sale? Esto fue Está de Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.